En la asediada aldea de Taleran, situada en una frontera remota, reina el caos. Una madre abraza a su pequeño hijo, con el rostro marcado por el terror mientras suplica por su salvación. Ruega que alguien, quien sea, derrote rápidamente al monstruo que aterroriza su hogar. Respondiendo a los gritos de pánico, el comandante de caballeros Justin Vandio estalla en furia. Pregunta en voz alta si creen que es una simple figura decorativa, y luego le grita una orden a su subordinado, Orel, para que silencie a la multitud de inmediato. Orel, sobresaltado, acata la orden. Entonces se le acerca un frenético caballero del pelotón Rosu, quien le informa que necesitan refuerzos. El soldado explica que de las 3 bestias demoníacas a las que se enfrentaron, solo lograron derrotar a 2, y 3 de sus miembros están heridos. El caballero se disculpa por su pobre desempeño, pero la expresión de Justan solo muestra desprecio por su falta de habilidad. Tomando una acción decisiva, ordena al pelotón Rosu que se retire. Con la mano en la empuñadura de su espada, Justan declara que él se encargará del resto. De repente, un crujido en el bosque cercano capta su atención. Se gira, con la mirada fija, mientras unas fauces enormes y con colmillos emergen de la oscuridad de los árboles. La criatura revela su forma completa, un oso monstruoso y corpulento con brillantes ojos rojos y un cuerpo lleno de cicatrices de batallas pasadas. Gruñe, listo para atacar. Él responde a la agresión de la bestia con una sonrisa confiada y depredadora. Así que te has mostrado, comenta, jurando que lo hará pedazos. Su concentración se ve rota por el lamento aterrorizado de un niño. El pequeño de la aldea corre frenéticamente por el claro, con el oso demoníaco avanzando pesadamente justo detrás de él. El rostro de Justan se contrae en shock al darse cuenta de que el niño debía haber estado escondido cerca todo el tiempo. El niño tropieza, paralizado de miedo. El oso monstruoso se cierne sobre él, con sus enormes fauces abiertas de par en par para un rugido final y aterrador. Justan se mueve para interceptar, con la espada en alto para partir a la bestia en 2. Pero mientras se prepara para atacar, una extraña y escalofriante sensación lo recorre. Sus ojos se abren de par en par. Un recuerdo, que no es suyo, destella en su mente, otro niño, en una calle pavimentada, corriendo directamente hacia la trayectoria de un coche que se aproxima. El paralelismo entre los dos momentos, el oso descendiendo y el coche acercándose, lo hace congelarse, atrapado entre dos mundos. El recuerdo inunda su mente. Un niño con una mochila, con el rostro oculto, corre por una calle de noche. Parece darse cuenta de algo, una conciencia que despierta a su situación. Es el momento de su muerte. Como Maeno Naoki, se había arrojado frente a un coche, protegiendo al niño con su propio cuerpo. El impacto, la finalidad de todo, destella en su conciencia actual como Justin Vandier, con el rostro contraído por la conmoción. La conmoción del recuerdo se rompe cuando el peligro presente ruge de nuevo en su mente. La bestia monstruosa se abalanza, no sobre él, sino sobre el niño aterrorizado que tropieza en la tierra. Extiende la mano, con un grito desesperado de peligro, atascado en la garganta. Antes de que pueda moverse, un destello de plata intercepta a la bestia. La mujer de largo cabello claro clava su espada en el costado de la criatura, salvando al niño. En el suelo, Justan solo puede observar, con el cuerpo aún sin responder, su mente tambaleándose por la colisión del pasado y el presente. El recuerdo del accidente resuena en sus pensamientos. Despierta en una cama, el peligro inmediato ha desaparecido. Orel está junto a él, preguntándole si está despierto y cómo se siente. El anciano asistente informa que la mujer también está descansando, sufriendo solo un dolor de cabeza. Orel, necesitando confirmar su identidad, le pregunta su nombre y rango. Con una mano cansada en la sien, se presenta, Justin Vandier, comandante de la Segunda Orden de Caballería del Reino de Lafis. Lucha por reconciliar los acontecimientos. El recuerdo de las tierras fronterizas, el repentino aumento de bestias demoníacas, el niño casi devorado por un oso demoníaco, todo parece real. Pero entonces lo cuestiona, preguntándose qué es este otro recuerdo contradictorio. El otro recuerdo se solidifica. Él era Maeno Naoki, un huérfano y el mayor de 8 hermanos. Había estado trabajando a tiempo parcial para mantener a su familia mientras asistía a la universidad. Justo antes de graduarse, había muerto, protegiendo a su hermano menor que había salido corriendo a la carretera. La verdad se le viene encima. Murió en ese accidente. Esta nueva vida, este nuevo cuerpo, debe ser lo que la gente llama reencarnación. Y con esa revelación llega otra, más terrible. Reconoce el nombre Justin Vandier. Pertenece a un personaje de una novela con la que estaba obsesionado en su vida pasada, un villano, el dios maligno de la ruina y la santa de la salvación nacional, que al final es asesinado por la protagonista de la historia, una figura odiada. Aprieta las sábanas con fuerza. Esto no es un sueño. Se vuelve hacia Orel, con expresión sombría, y le pide que se lo cuente todo. Orel, preocupado, simplemente pregunta a qué se refiere. En un largo pasillo bordeado de ventanas, el caballero Orel saluda a su comandante con una profunda y formal reverencia. «Buenos días, comandante Justan», exclama. Justin Vandier, vestido con una sencilla camisa de tono claro y pantalones oscuros, levanta una mano en un gesto casual, devolviendo el saludo. Continuando solo por el pasillo bañado por el sol, estira los brazos por detrás de la cabeza. Sus pensamientos se desvían hacia su vida anterior, recordando la época en que preparaba cajas de bento para su hermano menor. Reflexiona que, aunque todavía es temprano, debería presentar una solicitud para visitar la frontera. Con la mente decidida, sigue caminando, sabiendo que también debe hacer acto de presencia en la sesión de entrenamiento matutina. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento, Orel se acerca a su compañero caballero, Cassius.
Cassius, ¿está mejor tu brazo ahora?, pregunta. Cassius flexiona con confianza el brazo en cuestión, confirmando que está casi bien. Explica que la magia curativa fue efectiva, aunque no del todo perfecta. Le explica a Orel que la respuesta inicial del comandante fue impecable, lo que marcó la diferencia. Orel, intrigado, pregunta qué más sucedió. La escena cambia a un recuerdo del maestro sanador explicándole a un Cassius sentado que debería estar agradecido por el tratamiento que recibió, señalando a los otros caballeros que entrenan en el patio. Orel relata entonces cómo el comandante había agitado el dedo y ordenado severamente a Cassius: escucha lo que dice tu hermano mayor. Justan permanece a un lado, con expresión severa, mientras los otros caballeros observan. En ese momento, Cassius y otro caballero estaban en el suelo, mirando con asombro las botas del comandante. Cassius admite que estaba genuinamente sorprendido, y su compañero está de acuerdo, comentando lo increíble que es su líder. De nuevo a solas, Justan se toca la barbilla, perdido en sus pensamientos. Recuerda el sincero agradecimiento de Cassius y se da cuenta con pesar de que la verdad de sus acciones es un secreto que nunca podrá compartir, uno que nadie creería aunque lo hiciera. De vuelta en el campo de entrenamiento, la expresión de Cassius se vuelve seria. Les dice a los otros caballeros que algo es extraño. El comandante no solo ofreció palabras, le prestó su hombro a Cassius. Esto fue inusual, ya que antes simplemente habría dicho: recibe tratamiento y regresa rápido. Los demás están de acuerdo en que es ciertamente peculiar. El recuerdo del día anterior se vuelve más claro. Justan, con el maestro sanador detrás de él, había confrontado a Cassius. Oye, había gritado. Primero, dirás gracias. Luego reveló la situación completa: te derrumbaste junto con el viejo sanador. Observaba a sus caballeros desde la distancia, con una expresión indescifrable. Cassius, todavía desconcertado por el reciente cambio de actitud del comandante, agarró a Orel, exclamando que su líder de corazón frío le había dado las gracias y que debía de haberle tomado cariño. Orel, visiblemente perturbado, lo apartó, insistiendo en que la idea era tan espeluznante que le ponía la piel de gallina. Mientras escuchaba su parloteo, una aura pesada comenzó a emanar de él. Se cruzó de brazos, concluyendo para sus adentros que el entrenamiento de la mañana debía de haber sido demasiado fácil si tenían energía para cotilleos. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Decidió que, como muchos de ellos habían estado descuidando sus fundamentos últimamente, simplemente añadiría 1000 swings de práctica adicionales a su régimen después de la sesión actual. Luego se acercó al grupo y, con indiferencia, pasó un brazo por los hombros de Cassius, anunciando que, debido a su lesión en el brazo, Cassius quedaba eximido. El joven caballero reaccionó con atónita incredulidad, mientras los demás estallaban inmediatamente en protestas, gritando que era injusto. Inclinándose hacia él, con una expresión depredadora, le ofreció una alternativa. En lugar de swings, Cassius entrenaría las piernas corriendo, y él, el comandante, supervisaría personalmente su postura. Terminó preguntando si Cassius no estaba contento con el arreglo. Una vez dadas las nuevas y agotadoras órdenes, les dijo a los caballeros que trabajaran duro hasta el almuerzo, prometiendo una recompensa por sus esfuerzos. Mientras se alejaba, dejando atrás a un Cassius derrumbado, reflexionaba sobre cuál podría ser esa recompensa. Más tarde, los agotados caballeros se retiraron del campo de entrenamiento. Cassius se quejaba a gritos de que le dolían terriblemente los brazos y las piernas. Orel, siempre cauto, instó en voz baja a sus amigos a que bajaran la voz. Sus ánimos se levantaron al entrar en el comedor, donde les recibió el agradable aroma de un menú especial. Mientras empezaban a comer, se dieron cuenta de que su comandante había regresado, al ver aparecer sus botas. Para sorpresa de todos, Justan se acercó directamente a Cassius y le ofreció un cuenco de comida. Declaró que era una recompensa por su duro trabajo durante el entrenamiento y le instó a probarlo. Un desconcertado Cassius tomó el cuenco y, dubitativo, se llevó una cucharada a los labios. Mientras el caballero comía, un brillo agudo y de complicidad apareció en los ojos del comandante. Sostenía una pequeña píldora oscura entre los dedos, una potente medicina herbal. Había encontrado a su objetivo. Dentro del comedor, un caballero grita alarmado, señalando a su comandante. Comandante, eso es pimienta negra. Justin Vandeau está sentado tranquilamente en una mesa, moliendo las pequeñas esferas oscuras con un mortero mientras otro caballero lo mira confundido. Habiendo terminado su preparación, Justan explica que ha solicitado el servicio de comidas. El jefe de cocina confirma que lo entiende y le presenta un cuenco. Justan se lo ofrece a Cassius, diciéndole al joven caballero que lo pruebe. Cassius lo mira con una mueca de aprensión. Toma una cucharada con cautela, y sus ojos se abren de inmediato con asombro. Está delicioso, exclama Cassius, sorprendido. El sabor es completamente diferente al de siempre. Mientras el joven caballero saborea el nuevo sabor, Justan le explica su razonamiento a un pensativo Orel. Afirma que, como caballeros, sus cuerpos están en constante movimiento, lo que les hace sudar. Para rendir bien, continúa, deben reponer adecuadamente los nutrientes y minerales que pierden. Su lógica resuena en el jefe de cocina, que expresa su propio asombro. Admite que, si bien entendía que añadir pimienta intensificaría el sabor, nunca imaginó que una sola hoja pudiera alterar el plato tan profundamente. Orel permanece en silencio, contemplando las palabras del comandante. El chef, con aspecto nervioso, empieza a disculparse por su presunción, pero Justan lo interrumpe con calma. Aclara que no se está quejando, más bien, está agradecido por las comidas estables que el chef proporciona constantemente dentro de su limitado presupuesto. Luego dirige su atención a los otros caballeros, con una sonrisa de complicidad en los labios.
¿Les gustaría a todos comer comida deliciosa como esta más a menudo? Pregunta. Cassius levanta un puño al aire, respondiendo a gritos sin dudarlo, por supuesto. Con toda su atención, Justan hace su propuesta. Sugiere que una vez al mes, todos aporten algo de dinero, como si fuera para bebidas. Esto mejoraría el presupuesto para ingredientes y condimentos, permitiendo al jefe de cocina usar toda su habilidad. Levanta un dedo, preguntando qué piensan de la idea. La respuesta es inmediata y abrumadoramente positiva. Yo pago. Ni siquiera tengo que pensarlo, declara Cassius, y los otros caballeros asienten con entusiasmo. Con el asunto zanjado, Justan empieza a alejarse con Tiaris, pero se detiene para preguntar, ¿y tú, Orell? ¿Alguna objeción? Él le devuelve la mirada a Justan con una sonrisa de confianza. No, estoy totalmente de acuerdo, confirma Orell. Me encargaré de la colecta con la oficina de administración. Justan parece aliviado y agradecido, dándole las gracias por la ayuda. Mientras sirven la comida mejorada, Cassius se acerca ansiosamente a su cuenco, comentando lo delicioso que se ve. Antes de que pueda dar un bocado, Orell le da un fuerte golpe en la cabeza, diciéndole que deje de perder el tiempo. Cassius grita de dolor. Justin Bandier interviene, deteniendo a Cassius. Le explica que hay algo importante que hacer antes de comer. Un confundido Cassius pregunta si se refiere a lavarse las manos, pero Justin aclara que, si bien eso también es importante, se refiere a decir, Itadakimasu, una oración de agradecimiento. Él continúa, enfatizando la necesidad de mostrar gratitud a los cocineros que prepararon la comida y por los ingredientes mismos. Cuestiona si una simple oración antes de la comida es demasiado pedirles, especialmente dentro de esta casa. Otro caballero le susurra a Orell, preguntándose si el comandante está actuando de forma extraña. Orell le da la razón, pero decide que simplemente deben obedecer. Se ríe, comentando que no ha rezado una oración así desde que era un niño. Siguiendo su ejemplo, los caballeros juntan sus manos, ofreciendo un momento de agradecimiento por la comida que están a punto de recibir. Con Justin observándolos con los brazos cruzados, los hombres pronuncian las palabras de gratitud al unísono antes de comenzar su comida. La primera probada de la comida sazonada provoca reacciones inmediatas y gozosas. Los ojos de Cassius se abren de par en par con asombro por el sabor, mientras que los otros caballeros sonríen con pura satisfacción. Más tarde, Justin se presenta ante un oficial con gafas para darle un informe. El oficial le pide una actualización, y Justin confirma que ha recibido permiso para una inspección de las tierras fronterizas. Mientras baja solo por una gran escalera, reflexiona sobre el inesperado acontecimiento. Piensa en un hombre problemático, al que se le ha encargado observar, concluyendo que es natural, considerando su propia relación con ella. El sujeto de sus pensamientos es revelado, Tiaris de Taleirand, la única hija del margrave de Taleirand y la prometida del príncipe heredero. Ella era una figura de una historia que él conocía, una que ahora estaba cambiando. Recordó haberle forzado una relación irrazonable, un camino que la desvió del rumbo que él recordaba. En esa historia original, era conocida como la heroína de la primera mitad. Impulsada por su rivalidad con el príncipe heredero, estaba destinada a quitarse la vida, saliendo trágicamente de la narrativa. Él recordaba la sombría finalidad de todo aquello. Caminaba con paso pesado, reconociendo para sí mismo que sus acciones eran despreciables. Aunque sentía una pizca de fortuna de que las cosas aún no hubieran salido del todo mal, sabía que todavía tenía que explicárselo todo adecuadamente. Al acercarse, Tiaris estaba esperando, dándole la bienvenida al señor Bandier. Un ayudante lo saludó de inmediato, indicando que el señor le había ordenado que los hiciera pasar. Mientras lo conducían por el pasillo, la mano de Justin se cerró en un puño. El ayudante se detuvo ante unas grandes puertas y anunció su presencia. Desde dentro, una voz grave les ordenó entrar. Al entrar en el despacho, Justin adoptó una postura formal, con Tiaris justo detrás de él. Se dirigió a la figura que estaba dentro, agradeciéndole por concederle su valioso tiempo. Se reveló la escena completa. El Margrave Talleyrand, padre de Tiaris, estaba sentado detrás de un gran escritorio, con expresión severa. A su lado se encontraban 3 caballeros, Cassius, Orell y otro más, todos observando a Justin con miradas serias e inquebrantables. Dentro de un imponente despacho, el margrave Talleyrand está sentado detrás de su gran escritorio, dirigiéndose a 3 caballeros que están de pie ante él. Comenta con desdén que es una medida audaz que los caballeros de la guardia fronteriza irrumpan en su oficina, llamando a los individuos peligrosos antes de hacer un gesto para que se sienten. En ese momento, Justin Dandeo entra en la habitación, ofreciendo una profunda y respetuosa reverencia. Agradece al margrave que le conceda una audiencia. Se endereza, con una sonrisa de confianza en los labios mientras observa las expresiones de asombro de sus subordinados. Piensa para sí que debe de ser la primera vez que le ven actuar con tanto decoro, un marcado contraste con la displicencia con que suele tratarles. Su semblante cambia a uno de seriedad mientras se dirige formalmente al margrave. Le explica que ha venido a informar sobre un problema que descubrió durante una reciente visita a la ciudad, reconociendo que, si bien el margrave es vigilante, la frontera no está exenta de problemas. Inclinándose hacia adelante, el margrave le pregunta sobre este supuesto problema en su dominio. Postula que el reciente declive del orden público es probablemente un factor contribuyente significativo. Justin lanza con calma una acusación sorprendente, afirmando su creencia de que el margrave está actuando a sabiendas como un señor despiadado, usando y desechando a su propia gente. El margrave se queda sin palabras, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Antes de que el noble pueda responder, su ayudante, Cleman, se pone en pie de un salto, gritándole a Justin por su insolencia. El margrave lo silencia rápidamente, ordenándole que deje terminar a Bandier.
Sin inmutarse, Huston continúa, cuestionando la política sobre cómo se trata después a los heridos que cumplen con sus deberes militares contra los monstruos. Fija su mirada en el margrave, con la voz teñida de desafío. Con el debido respeto, pregunta, ¿no es eso un abuso de su autoridad, simplemente desecharlos? Huston da más detalles, relatando la historia de un hombre de una familia de antiguos soldados que perdió su sustento tras una grave herida. Sus hijos se vieron obligados a trabajar en una farmacia mientras él sufría. El margrave admite que no conocía el caso concreto, pero argumenta que un territorio fronterizo debe tomar decisiones difíciles. Huston lo descarta, preguntando si la concesión de pensiones llevaría realmente el dominio a la bancarrota, y concluye que ciertamente no. Presenta su solución, establecer clínicas gratuitas en los barrios bajos para la gente común. A continuación, plantea una última y directa pregunta, cuestionando si proporcionar un camino a la salvación no es un trabajo adecuado para quien ha causado tal herida. Él permanece resuelto mientras el margrave Talleyrand cuestiona sus motivos, preguntando qué beneficio podría obtener Huston de su propuesta. El margrave desestima la idea, afirmando que la gente de esta tierra fronteriza es su propia preocupación. El margrave parece ceder entonces, reconociendo que entiende el punto de Huston. Promete considerar el asunto con urgencia, agradeciendo al comandante de caballeros por aceptar las palabras de un jovenzuelo. Su cordialidad es una fachada. Reflexiona para sí mismo que, aunque escuchará a cualquiera que hable con razón, no tiene la más mínima intención de entenderlos o estar de acuerdo con ellos. Sintiendo el rechazo, Huston cambia el rumbo de la conversación. Declara que, a partir de ese día, ya no se involucrará con Tiaris. Si el margrave duda de su sinceridad, se ofrece a prestar un juramento sobre el nombre de su familia. El margrave señala que romper tal juramento sería un asunto de gran importancia. Una leve sonrisa cruza el rostro de Huston mientras admite para sus adentros que, aunque su palabra carezca de credibilidad, no tiene otra opción. Sus pensamientos se desvían hacia lo que sabe del futuro. Considera que si se retira de la vida de Tiaris, solo significará que la heroína de la segunda mitad aparecerá un poco más tarde, pero el resultado final no cambiará. Recuerda la profecía, cuando un gran mal se extienda por la tierra, una santa aparecerá para oponérsele. Esta heroína profetizada es esa misma santa. Un sombrío recuerdo aflora. En la línea temporal original, para cuando la santa hizo su aparición, Tiaris ya estaba muerta. Solo entonces el príncipe y la santa estaban destinados a unirse. Volviendo su atención al presente, le pregunta al margrave si ha notado el aumento anormal de monstruos en las tierras fronterizas. Sugiere que este aumento es obra de un dios malévolo y, por lo tanto, no está relacionado con la llegada profetizada de la santa. El margrave estalla, gritando que es absurdo pensar que su hija tiene alguna conexión con la santa. Sin inmutarse, Huston le recuerda con calma que la santa es despreciada por la familia real. Luego, plantea una pregunta escalofriante, si la santa apareciera ahora, ¿qué sería de Tiaris? Su pregunta quedó suspendida en el aire, obligando al margrave Talleyrand a enfrentarse a una terrible posibilidad. El rostro del margrave se contrajo mientras pensaba, y Tiaris expresó la sombría conclusión, si la santa aparecía, el príncipe heredero seguramente la abandonaría. Como una simple concubina, no tendría más opción que retirarse. La idea era tan insoportable que el margrave apenas podía considerarla. Rompiendo el tenso silencio, Justin Vandier se ajustó los guanteletes. Admitió que, por el momento, todo lo que había dicho era mera especulación. Sin embargo, subrayó que consideraba crucial poner al margrave al corriente de este posible futuro. Luego se sentó, con una expresión tranquila y mesurada. Reconoció que no esperaba que confiaran en él solo por sus palabras. En su lugar, declaró su intención de demostrar su sinceridad a través de sus futuras acciones, dando a entender que estaba a punto de hacer una propuesta. Tras un momento de consideración, el margrave asintió con una simple afirmación. Miró al comandante de los caballeros con nuevos ojos, preguntándose si realmente era el mismo hombre que creía conocer. Poniéndose en pie con renovado propósito, Huston miró hacia adelante, con un aire de triunfo en su postura. Ya está, pensó para sí. El primer paso hacia el futuro. En las cocinas de la Orden de Caballería, se preparan hierbas frescas para su uso. Se selecciona el tomillo para eliminar el fuerte olor del pescado, mientras que el romero se destina a los guisos de carne, y las hojas de laurel se reservan para añadir un aroma fragante. La aplicación práctica de tales conocimientos sorprende a los demás caballeros. Cassius comenta sobre este uso inusual de las hierbas, mientras que otro caballero se pregunta cómo su comandante, Justin Vandier, sabe tales cosas. Huston explica que aprendió sobre sus efectos mientras las estudiaba, añadiendo que en su vida pasada cocinaba para su familia a diario, lo que hace que la habilidad sea inesperadamente útil ahora. Sus hombres quedan impresionados por esta revelación. Mientras reflexiona sobre su pasado, Orell se acerca y lo saluda. Huston le pregunta qué ocurre. Orell informa que ha conseguido el consentimiento de toda la orden para un nuevo fondo de gastos de comida, y han acordado contribuir con una moneda de plata por persona de su salario mensual. Él continúa su informe, señalando que una moneda de plata por persona probablemente no será suficiente para cubrir los gastos de todos. Reflexionando sobre esto, Huston acepta la limitación, declarando que se las arreglará dentro de ese presupuesto. Más tarde, en el comedor, Orell cuestiona la implicación directa del comandante, sugiriendo que sería más sencillo que un administrador se encargara de las compras basándose en una lista de los cocineros. Pregunta si no es demasiada molestia, proponiendo que simplemente podrían añadir el coste al presupuesto de comida existente. Él elabora su razonamiento con una expresión severa. No confía en la gente de aquí, si se les confiara una gran suma de dinero, existe un riesgo significativo de malversación.
Concluye que es mejor que los caballeros contribuyan y administren los fondos ellos mismos. Su subordinado comprende la lógica de inmediato. Para evitar que cualquier sospecha recaiga sobre ellos, Huston decide que uno de los caballeros debe acompañar al comprador, preferiblemente a alguien con una presencia intimidante. Orel pregunta si la escolta es para protección. Huston aclara que es para evitar que los comerciantes les cobren de más. Luego delega la tarea de seleccionar a la persona adecuada para el trabajo a Orel. Al oír esto, Orel se ofrece voluntario de inmediato, argumentando que él es la opción más adecuada. Enumera sus cualificaciones, sabe de adquisiciones, no malversará fondos y no se dejará intimidar. Huston sonríe con ironía, preguntando si Orel se considera intimidante. Orel responde con franqueza que no, en lo más mínimo. Él explica su lógica con una sonrisa de confianza. Si el renombrado comandante de caballeros supervisa directamente el proceso, los comerciantes harán sus negocios con honestidad. Huston escucha este razonamiento, con una expresión pensativa mientras Orel sonríe con seguridad. Accedió a que Orel se encargara de la patrulla, explicando que él mismo tenía programada una patrulla por el bosque para ese día. Orel insistió, ofreciéndose a ocupar su lugar para que el comandante pudiera descansar hasta después del almuerzo, afirmando que él podía encargarse de la vigilancia de la ciudad. Luego le preguntó a Orel qué pasaba, preguntándose en tono de broma si tenía tantas ganas de una buena comida. Orel, rascándose la nuca, admitió que había sospechado desde el principio que el presupuesto era insuficiente y que Huston había tenido la intención de confiarle las negociaciones desde el principio. Desde su oficina con vistas a la ciudad, Huston dio sus últimas órdenes, diciéndole a Orel que convocara al administrador y que el jefe de cocina revisara la lista de artículos que podían adquirir. Orel acató la orden. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, 3 caballeros patrullaban. Cassius se estiró, comentando la suerte que tenían de dar un simple paseo. El caballero Simón lo corrigió, afirmando que era una patrulla. El tercero, Alnor, señaló que aún así era mejor que luchar contra monstruos. Su conversación informal fue interrumpida por la llegada de Justin Vandio y su ayudante. Huston se dirigió a los caballeros por su nombre, Simón, Gaspar y Alnor, y les recordó con severidad que no estaban allí por placer, exigiéndoles que actuaran con la dignidad propia de un caballero. Cassius, también conocido como Gaspar, se giró sorprendido, preguntándose si el comandante había cambiado. Con una mirada aguda, Huston lo confirmó, afirmando que ya les había dicho a los miembros más descarados que cuidaran su actitud y ahora tenía que recordarles su dignidad. Él se quejó de que esperaba holgazanear, pero Alnor señaló que el propósito del comandante hoy era ir de compras y cuestionó por qué traería a un administrador. Huston se dio la vuelta, murmurando que no lo sabía, pero luego declaró que su cena sería deliciosa esa noche. Mientras el grupo avanzaba por la calle, los caballeros detrás de Huston se impacientaron, instándole a que se diera prisa mientras otro le decía que se calmara. Tras separarse de los demás, Huston se reunió de nuevo con Orel. Le preguntó si conocía al dueño de la farmacia Frolan, a lo que Orel confirmó que era uno de sus proveedores. Huston le entregó entonces una lista, explicando que, aunque Orel se encargaría de las negociaciones, esa lista era fundamental. Orel la aceptó. De repente, la voz de un niño atravesó el ruido del mercado. Saludando con entusiasmo, gritó, hermano mayor. A su lado, una niña que le daba la mano también miraba mientras él pronunciaba los nombres de Mark y Choe. Mientras los niños observan, uno de los caballeros le pregunta a su comandante por ellos. Huston Vandier explica que los conoció hace poco debido a diversas circunstancias. Luego se vuelve hacia la pareja y les pregunta si están de paseo, y ellos lo confirman. Él sonríe con dulzura, una rara expresión de calidez en su rostro, y posa una mano tranquilizadora sobre la cabeza de cada uno. Les dice que se alegra de que estén bien. Esta muestra de afecto tan inusual provoca una oleada de conmoción entre sus subordinados. Los caballeros se quedan mirando, boquiabiertos, completamente atónitos al ver a su comandante sonreír y acariciar afectuosamente las cabezas de los niños. Uno de ellos exclama que casi se le caen las gafas por la sorpresa. Indiferente a su reacción, una leve y socarrona sonrisa cruza el rostro de Huston. Piensa para sí mismo que no es de extrañar que lo vean de esa manera. Vuelve a centrar su atención en los niños, disculpándose por tener trabajo que hacer. Les promete traerles un recuerdo la próxima vez y venir a jugar, una promesa que los niños aceptan con entusiasmo. Mientras hace esta promesa, Cassius observa con incredulidad. Se maravilla para sus adentros de que al comandante, que es tan estricto en el patio de entrenamiento, lo llamen hermano mayor y actúe como tal. Huston se da la vuelta para marcharse, de espaldas a sus hombres. Cassius no puede resistirse a preguntarle si podría estar sonrojado. Con una mirada cortante por encima del hombro, Huston lo niega con vehemencia. A pesar de su negación, su rostro lo delata. Un profundo sonrojo se extiende por sus mejillas mientras aprieta los dientes, pensando en lo increíblemente vergonzoso que es que lo llamen hermano mayor, ahora que todos sus recuerdos como Justin Vandio han regresado. Sacudiéndose la sensación, recupera rápidamente su compostura profesional. Ordena a los niños que esperen allí como adultos y que no molesten a ningún transeúnte. Luego, volviéndose hacia su ayudante, ordena, vamos, Frolan. El ayudante acata la orden y se preparan para seguir adelante. Dentro de una tienda bien surtida, el corpulento dueño se sobresalta por la repentina aparición del comandante de caballeros Justin Vandio y su ayudante. El tendero, nervioso, les da la bienvenida, aunque para sus adentros piensa que la presencia de Vandier es bastante intimidante. Le explica al tendero que el propósito de su visita es de negocios, afirmando que, aunque no lo parezca, simplemente está allí para hacer algunas compras. Vandier le indica entonces a su ayudante, Floran, que proceda.
Floran le presenta una lista al tendero, explicando que son artículos adicionales para entregar en el dormitorio de los caballeros. El tendero accede a revisar la lista. El tendero lee la lista, observando la adición de varias hierbas medicinales. Sugiere pensativamente que podría entregarlas en la enfermería junto con las pociones, pero Floran lo corrige, pidiendo que la entrega se haga en la cocina. Sorprendido por el destino, el tendero cuestiona la petición. Bandier interviene, explicando que está considerando nuevos usos para las hierbas y que planea seguir pidiéndolas. Luego añade con una mirada aguda que espera que el tendero haga un buen trabajo. Su expresión cambia a una sonrisa amenazadora mientras se inclina, preguntando si puede contar con la cooperación del tendero. El hombre se estremece, tartamudeando aterrorizado que Bandier puede dejarlo todo en sus manos. Mientras tanto, desde una ventana cercana, los caballeros Cassius, Alnor y Saman observan la escena. Cassius comenta lo aterrorizado que se ve el tendero, sugiriendo cínicamente que el comandante solo está tratando de intimidarlo para conseguir un precio más bajo. Alnor está de acuerdo, afirmando que así es como opera el comandante. Él continúa burlándose del comportamiento del comandante, estirándose las mejillas para imitar la sonrisa de Bandier. Se pregunta por qué el comandante le pondría esa cara al tendero, imitando la expresión demasiado alegre. Simon, con aspecto incómodo, le dice que pare. Mientras Cassius se ríe de la advertencia, una voz fría habla de repente justo detrás de él, pidiendo ver la cara que estaba poniendo. Cassius se congela y se da la vuelta para encontrar al comandante Bandier de pie, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. En un instante, Bandier agarra a Cassius, sujetando su cabeza firmemente bajo el brazo. Cassius suelta un grito ahogado de dolor. Alnor y Saman observan en estado de shock, incapaces de reconciliar este duro castigo con el amable comandante que creían conocer. Sus subordinados lo seguían a distancia, con las compras ya terminadas. Uno comentó que habían logrado abastecerse bastante bien, mientras que otro susurró una advertencia para que guardaran silencio, señalando que si el comandante seguía sonriendo así, estarían en problemas. Uno de ellos, Cassius, reflexionó que, si bien no fue exactamente una extorsión, el resultado fue un acuerdo de compra al por mayor asegurado gracias a la negociación de Huston. Razonó que una casa grande requiere una gestión cuidadosa, y uno debe utilizar todo lo posible dentro de los límites éticos. Luego exclamó alegremente que tenía tanta hambre que podría morir. Orel y otro caballero compartieron el mismo pensamiento, pero Huston, que caminaba delante, les recordó a todos que entrenaran bien, ya que primero tenían ejercicios por la tarde. Cassius reconoció la orden dócilmente. Sin embargo, mientras el grupo se acercaba a su dormitorio, uno de ellos notó que algo andaba mal. La zona frente al edificio estaba inusualmente agitada. Su camino fue bloqueado de repente por un caballero frenético que corría desde la puerta. Vio a Huston y gritó, llamando al comandante. Informó sin aliento que los vicecomandantes habían estado en una batalla contra monstruos. La noticia impulsó a Huston a la acción. Con un rugido de preocupación, arrancó la pesada puerta de hierro de sus goznes con sus propias manos, exigiendo saber si todos estaban a salvo. Irrumpió en la enfermería y se encontró con una escena sombría. El maestro sanador estaba de pie esperando, mientras varias camas estaban ocupadas por caballeros heridos y vendados. El maestro sanador confirmó el regreso de Huston y de inmediato le preguntaron sobre el alcance de los daños. El sanador informó que, si bien todos estaban heridos, afortunadamente no había habido víctimas mortales. Huston cerró los ojos con alivio, diciendo que era bueno oír eso. Después de escuchar el informe, Huston se acercó a la cama de un caballero herido, Simón. El hombre despertó y se disculpó por su lamentable estado. Huston le dijo que descansara y luego le pidió que le contara exactamente lo que había sucedido. Escuchaba mientras el caballero herido relataba los acontecimientos. Después de que el comandante partiera, el escuadrón del caballero se dirigió hacia el bosque del este, una región con numerosos avistamientos de monstruos. Al entrar en el bosque, fueron emboscados por una fuerza que superaba con creces sus expectativas. El caballero, con el ceño fruncido por la preocupación, añadió que la actividad reciente de los monstruos parecía anormal. Poniendo una mano tranquilizadora en el hombro del hombre, Huston le dijo que descansara, prometiendo que él mismo investigaría el asunto. El caballero simplemente asintió a la orden de su comandante. Luego se volvió hacia su ayudante, Floran, y le dio una orden clara, enviar un mensaje al margrave con celeridad. La puerta de la enfermería se cerró tras él con un chasquido. Solo en el pasillo, el propósito de Huston se solidificó. Solicitaría formalmente cooperación para hacer frente a lo que ahora sospechaba que era una estampida de monstruos en toda regla. Su mente retrocedió a un episodio pasado, una historia que una vez conoció y que se había convertido en su propia historia. Recordó haber liderado la segunda orden de caballeros hacia las tierras fronterizas para reprimir un brote de monstruos similar. Esa campaña había sido una catástrofe. No estaban preparados para la fuerza abrumadora del enemigo y, a pesar de que Orel lideraba la vanguardia, fueron superados, lo que resultó en numerosas bajas. El recuerdo culminó en su propia derrota, con el cuerpo destrozado en el campo de batalla. La reputación de la segunda orden de caballeros quedó hecha añicos. Como consecuencia, el príncipe heredero asignó a su unidad un nuevo y hostil vicecomandante, dando comienzo a un oscuro periodo de maniobras políticas en su contra. Volviendo al presente, comprendió con cruda claridad, este momento era un punto de inflexión crítico. Para alterar el curso del futuro, no podía permitirse gestionar mal esta crisis como lo había hecho antes. Se detuvo junto a la ventana, contemplando la noche. Su mano se cerró en un puño, un testimonio silencioso de su renovada determinación. Su contemplación fue interrumpida por una voz que anunciaba a un visitante. El Margaret Clement, un compañero comandante de caballeros, había llegado.
Un hombre de cabello claro peinado hacia atrás y una impecable capa blanca entró en la habitación, con una mirada aguda y evaluadora. En una sala de reuniones formal, Justin Vandier se sienta frente al Margaret Clement, comenzando la conversación con una disculpa por los problemas recientes. Su mano enguantada descansa tensa sobre su rodilla. En respuesta, el Margaret Clement se pone de pie de un salto, con la voz afilada por la acusación. Descarta la disculpa por considerarla insignificante y exige saber por qué se produjo una estampida de bestias demoníacas justo después de que Huston prometiera demostrar su sinceridad con acciones. Sin inmutarse, Huston explica con calma que sus subordinados se enfrentaron a las bestias demoníacas en el bosque del este, pero que toda la unidad resultó herida, lo que les obligó a retirarse. A continuación, cuestiona con frialdad la audacia de Clement al lanzar acusaciones tan graves contra sus fuerzas. Clement reacciona con incredulidad, preguntándose cómo pudo ser derrotada la élite de la Tercera Orden de Caballeros. Huston replica que, aunque a Clement no le guste, al menos parece reconocer su fuerza práctica y añade que los informes indican que las bestias están organizadas. Clement insiste en que su repentina actividad es anormal. Se inclina hacia adelante, con un tono cada vez más serio. Huston argumenta que no pueden permitirse asumir que el siglo de paz continuará sin garantías. Insiste en que deben actuar con urgencia, comenzando de inmediato las inspecciones y reparaciones de las murallas de la ciudad. Clement le grita, exigiendo saber qué responsabilidad asumirá Huston si sus predicciones son erróneas. Mientras los ojos de Huston se entrecierran ante la palabra responsabilidad, Clement propone una reorganización de las fuerzas defensivas, poniendo a la Tercera Orden de Caballeros bajo su propio mando. Huston mantiene la compostura y explica su lógica. Se limita a evaluar la situación actual, a prepararse para el peor resultado posible y a proponer contramedidas. La amenaza de una estampida desde una tierra fronteriza con un largo historial de tales sucesos, advierte, no debe subestimarse. Continúa su argumento, señalando que las murallas de la ciudad necesitarán reparaciones tarde o temprano y que el redespliegue de tropas puede enmarcarse como un ejercicio de entrenamiento. En su opinión, ambas acciones son beneficiosas para el dominio. Frente a él, el Margaret Clement solo puede apretar los dientes en silenciosa frustración. Habiendo escuchado suficiente, Clement se levanta bruscamente de su asiento, su bota golpeando el suelo. Declara que entiende la situación e informará del asunto directamente a su señor, advirtiendo a Huston que espere con angustia una respuesta por este exceso de autoridad. Después de que Clement se marcha, dejándolo solo en la silenciosa habitación, Huston deja escapar un suspiro de cansancio. Reflexiona sobre lo completamente ignorado que está haciendo y, con una mirada de resolución, concluye que tendrá que tomar el asunto en sus propias manos. Entra en la enfermería, donde sus caballeros se recuperan de la reciente batalla. Al verlo, los hombres lo saludan por su título, sorprendidos por su visita. Huston pregunta cómo están, observando que parecen encontrarse bastante bien. Dirigiéndose al maestro sanador, le pide un informe sobre el estado de los heridos y cuántos días de descanso necesitarán. El sanador le asegura que la mayoría de ellos estarán bien después de unos días de reposo, sin que se esperen problemas duraderos. Sin embargo, el sanador aclara que los heridos de gravedad son un asunto diferente y necesitarán al menos 7 días más de tratamiento. Huston asimila esta información en silencio y luego posa una mano en el hombro de un vendado Cassius, que se sobresalta ligeramente al sentir el contacto. Le dice al joven caballero que luchó bien y que debe centrarse en descansar, confiándole el cuidado de los demás subordinados. Cassius asiente de inmediato, prometiendo encargarse de ello. Más tarde, Huston encuentra a Aurel y le pregunta por su estado. Aurel le informa de que sus propias heridas fueron leves y que ya está bien. La noticia trae cierto alivio a Huston, quien comenta que es la mejor noticia que podía oír. Aurel menciona que se está portando bien y manteniéndose tranquilo, como si esperara una reprimenda. El comentario hace que la mano enguantada de Huston se cierre en un puño apretado. Al percibir el cambio en el semblante de su comandante, Aurel lo llama por su título con un tono interrogante. Tras un momento, Huston se vuelve hacia él con una expresión seria. Confirma que Aurel también es un aventurero y le dice que tiene una petición para él. Le revela su grave sospecha, es probable que en cuestión de días se produzca una estampida de bestias demoníacas. Aurel se queda atónito, argumentando que un desastre tan legendario solo ocurre una vez cada varios cientos de años. Huston reconoce lo improbable de la situación, pero explica que ha concedido a todos los heridos una semana de permiso. A continuación, le da sus órdenes. Aurel debe usar los informes recientes para predecir los movimientos de los monstruos y explorar las áreas circundantes. Con sombría determinación, Huston declara que es hora de ponerse manos a la obra. El comandante de caballeros Justin Vandier se encuentra en un patio de piedra, escuchando atentamente mientras su subordinado, Aurel, le entrega un informe. Aurel explica que, tras investigar el reciente comportamiento anómalo de los monstruos locales, ha llegado a la conclusión de que es el precursor de una estampida. La expresión del comandante es sombría mientras considera la noticia, preguntándose si se trata de la legendaria estampida de los antiguos relatos. Él revela la causa del fenómeno, una piedra mágica conocida como fragmento del dios maligno. Explica que este objeto absorbe el maná circundante durante un largo periodo hasta que alcanza un punto de saturación, momento en el que expulsa violentamente toda la energía almacenada de una vez. Levantando 2 dedos, describe las 2 posibles contramedidas. La primera es destruir el fragmento, la causa raíz, antes de que comience la estampida. La segunda es simplemente seguir abatiendo a los monstruos frenéticos hasta que el maná se disipe. Luego le dirige la pregunta a su subordinado, pidiéndole a Aurel su opinión. El caballero vendado se toca la barbilla pensativamente.
responde que, para la mayoría, la única opción viable es la segunda. Añade una nota sombría, casi no existen registros de nadie que haya logrado destruir una de las piedras mágicas. Huston profundiza en la dificultad, explicando que encontrar el fragmento del dios maligno es el principal desafío. Antes de que haya absorbido suficiente maná, no parece más que una piedra ordinaria. Solo una santa o un clérigo de alto rango podrían identificarlo, pero una búsqueda a gran escala sería demasiado llamativa. Un caballero de cabello trenzado pregunta cuál será su curso de acción. Antes de que el comandante pueda responder, Cassius interviene con una audaz proposición. Sugiere que, dado que el enfoque convencional no les conviene, deberían aprovechar esta oportunidad para intentar la destrucción de la propia piedra mágica, mientras el maná se está liberando pero antes de que la estampida alcance su punto álgido. Él continúa, reconociendo que el problema radica en la ubicación, las ruinas divinas en el bosque oriental, un lugar extraño e inquietante. Los informes de los exploradores confirmaron que los monstruos se estaban reuniendo allí. Cassius sonríe, comentando que la intuición del comandante fue perfecta y que han sido bendecidos con buena fortuna. Una sonrisa astuta se dibuja en el rostro de Huston. Reflexiona que esto no es un cuento de fantasía donde una santa se topa convenientemente con la piedra mágica. Insinúa que su conocimiento se basa en algo más que simple suerte o intuición. Sus palabras encienden un fuego en Cassius, quien exclama que destruir la piedra los convertiría en héroes de leyenda. Pide con entusiasmo permiso para ir a las ruinas. Al ver el ardiente entusiasmo del joven caballero, Huston accede, declarando que concederá el deseo de Cassius. Cassius levanta el puño en señal de victoria. Huston anuncia entonces el plan, él y el escuadrón Elliot se encargarán de la búsqueda y destrucción de la piedra mágica. Señala que, aunque el escuadrón tiene 2 escuderos, sus habilidades son más que adecuadas, y tener a Cassius con ellos hará la misión más interesante. Se volvió hacia los caballeros que había elegido, aclarando que no era una simple petición, dependía de ellos. Con eso resuelto, anunció su intención de reunirse con el margrave, dejando a Cassius y a la caballera meditando sus palabras. Antes de partir, dio una última orden a Aurel y a los demás presentes. Debían recibir sus instrucciones, prepararse para el despliegue y esperar su regreso. Los caballeros respondieron con un rotundo entendido. Huston no tardó en llegar a un despacho bien amueblado. El Margrave Talleyrand lo saludó, reconociendo la repentina convocatoria, pero señalando que él también tenía asuntos que informar a Bandier. La expresión del margrave era sombría. Lamentó que esta situación hubiera surgido durante su mandato y que su propio informe tratara del mismo asunto. En conclusión, declaró con gravedad, habría que prescindir de los soldados. Explicó su razonamiento, era una emergencia y no podían permitirse tomar medidas a medias. Sin embargo, admitió que simplemente aumentar el número de soldados no sería suficiente para manejar la situación. Huston escuchaba, con una expresión indescifrable. Confirmó la evaluación del margrave, afirmando que había estado pensando en la misma línea. Ya había considerado la causa raíz de la estampida y creía que debían atacar su origen. Talleyrand pareció entender de inmediato. Entonces reveló un hecho sorprendente, ya había identificado la ubicación de la piedra mágica. Talleyrand reaccionó con incredulidad, exclamando que no podía ser cierto. Huston continuó, con voz firme. Explicó que incluso antes de que su familia tomara el control de la región, la zona había sido devastada repetidamente por estampidas de monstruos. La implicación golpeó a Talleyrand con la fuerza de un golpe físico. Se dio cuenta de que si realmente se descubría un fragmento del dios maligno, el anhelo de su familia podría finalmente cumplirse. Ante esto, el Margrave Clement intervino, exigiendo saber si Bandier tenía un plan concreto. Huston respondió con calma, explicando que los monstruos son atraídos a la zona del problema, pero que por ahora, con solo un pequeño número de tropas de élite, un milagro podría ser posible. Escuchó mientras el Margrave Talleyrand exponía la estructura de mando para la misión. El propio Talleyrand lideraría el escuadrón de asalto, confiando la retaguardia al vicecomandante Aurel de la Lumina. La decisión dejó atónito al Margrave Clement, quien preguntó en voz alta si Talleyrand de verdad tenía la intención de ir en persona a ese peligroso lugar. El margrave ignoró el exabrupto de Clement, con la mirada fija únicamente en Huston. Declaró sin rodeos que, en este momento, no tenía a nadie en quien confiar más que en la Tercera Orden de Caballeros. Con un gesto de confianza, solicitó formalmente la cooperación de Justin Bandier. Él respondió con calma, levantando una mano enguantada. Admitió que aún no había descubierto la piedra mágica en sí, y que por lo tanto no podía hacer promesas irresponsables de un éxito seguro. A pesar de la incertidumbre, extendió la mano y estrechó con firmeza la del margrave. Le dio su palabra de que haría todo lo posible para cumplir la misión. Con el acuerdo sellado, su atención se dirigió al todavía escéptico Margrave Clement. Señaló que la frecuencia de las apariciones de monstruos estaba aumentando, dando a entender que era necesario actuar. Clement, sin embargo, no se dejó convencer y declaró sin rodeos que aún no confiaba en Huston. El otro margrave continuó, explicando que un verdadero cambio de parecer debe demostrarse con acciones, no con meras palabras. Exigió que Huston se probara con resultados, advirtiendo que no cumplir con sus expectativas sería inaceptable. Una sonrisa oscura e intensa se dibujó en el rostro de Huston mientras un pensamiento se formaba en su mente, este era exactamente el tipo de desafío que disfrutaba. Mientras los dos margraves se marchaban, Talleyrand le preguntó en voz baja a Clement si de verdad podía depositar su confianza en el comandante de caballeros. Clement aclaró que no albergaba ninguna malicia personal hacia Huston, pero afirmó que tenía sus propios preparativos que hacer, por si acaso. En la entrada de un patio empedrado, un caballero da la bienvenida al comandante que regresa.
Otro pregunta por el paradero de Orel, enterándose de que el vicecomandante probablemente se encuentre en la sala de estrategia. La puerta del edificio principal cruje al abrirse. Dentro de un espacioso despacho, Orel, con la cabeza vendada, informa de su regreso a Justin Vandia. Huston le pregunta cómo fue la misión, y Orel confirma que reunieron suficiente información, añadiendo que la guardia de la ciudad se hará cargo a partir de ahora. Huston, de pie junto a una mesa cubierta de documentos, pregunta entonces por el estado de sus propias tropas. Tocándose la cabeza vendada, Orel admite que están demasiado desbordados para manejar la situación solos, pero informa que el resto del escuadrón está revisando su equipo. Él continúa, explicando que aunque la moral está alta, es casi demasiado alta, lo que inquieta a los soldados. Con los brazos cruzados, Huston observa que el propio Orel no parece estar de muy buen humor y le pide una actualización sobre los últimos acontecimientos. La expresión de Orel se vuelve sombría mientras presenta su informe. El equipo de reconocimiento ya ha regresado del lugar, confirmando que el área alrededor de las ruinas está plagada de monstruos de varios tipos, animales, plantas e incluso formas humanoides gigantes. Afirma que se han contado casi 50 en total. Ahora sentado frente a Huston, explica que el aumento de monstruos avanza como se esperaba y especula que podría haber una piedra mágica dentro de las ruinas. Huston escucha atentamente y concluye que deben actuar antes de que las criaturas irrumpan. Orel está de acuerdo y menciona que tiene una propuesta, y Huston le pide que la comparta. Tras escuchar el plan, Huston toma su decisión. Coloca una mano enguantada firmemente sobre un documento, declarando que procederán con la sugerencia de Orel. Da la orden de gestionar los suministros necesarios con el intendente del cuartel, lo cual Orel acata. Al concluir su reunión estratégica, el maestro cocinero entra en la habitación. Saluda al comandante y pregunta por la comida, anunciando que el plato a base de grano está preparado y que es hora de que Huston prepare su cañón mágico. El maestro cocinero presenta un abundante festín diseñado para dar energía al comandante, una gran bandeja de salchichas, bandejas de carne en rodajas y una olla de sopa humeante. Se para junto a Huston, detallando la comida de sándwiches, sopas y abundantes carnes a la parrilla. El chef explica que el cañón mágico del comandante requiere un tiempo y una energía considerables, y le aconseja que coma mientras la comida está caliente, aunque se puede recalentar si es necesario. Él continúa hablando con el jefe de cocina, con una leve sonrisa en el rostro. Le aseguró al hombre que regresaría antes de que la comida estuviera lista, pero añadió una nueva condición: cuando lo hiciera, la comida debería servir como un festín de victoria. El jefe, nervioso pero decidido, aceptó de inmediato. Su atención se desvió entonces hacia un joven caballero que estaba cerca. Declaró que reconocía al personal de la cocina como aliados que luchaban a su lado a su manera, y prometió no desperdiciar sus esfuerzos, su poder. El caballero, sorprendido por la declaración, solo pudo pronunciar el título del comandante. Profundamente conmovido, el jefe de cocina hizo una profunda reverencia, agradeciendo profusamente al comandante de caballeros. Declaró con convicción que se prepararían para el festín de la victoria y esperarían ansiosamente su regreso a salvo. Huston se quedó de brazos cruzados, aceptando en silencio su gratitud y confianza. Bajo el cielo nocturno, el comandante de caballeros Justin Vandia se para ante sus tropas reunidas. Le pregunta a un ayudante si los suministros están listos, quien confirma que la carga está completa. Huston luego pregunta si las unidades de apoyo Huston y Elliot están alineadas, recibiendo una respuesta afirmativa. Con los preparativos en orden, decide repasar la operación una última vez. Volviéndose hacia sus hombres, les expone la misión: avanzarán hacia las ruinas en el bosque oriental, que se cree es una guarida de bestias demoníacas. El plan es viajar en carreta tanto como sea posible, y luego proceder a pie para eliminar rápidamente a los monstruos y asegurar las ruinas. Continúa con una intensidad ardiente, declarando que no hay garantía de que regresen vivos de esta misión. Les ofrece una última oportunidad para retirarse ahora, afirmando que no cuestionará su decisión. Los desafía directamente, preguntándoles qué harán. Su expresión se suaviza en una sonrisa de confianza al ver la resolución inquebrantable en los ojos de sus caballeros. Cassius, Orel y los demás se mantienen firmes, con expresiones decididas y listas. Su puño enguantado se aprieta con fuerza. Sabe que las tierras fronterizas están rodeadas por 3 lados por el bosque. Si fallan, esta ciudad será rápidamente invadida por bestias demoníacas. Su voz resuena con un propósito renovado, rugiendo que deben encontrar y destruir el fragmento del dios maligno a toda costa. Ordena a cada soldado que temple su determinación. En respuesta a su discurso inspirador, los caballeros levantan sus puños al unísono, lanzando una poderosa aclamación. Huston declara que la operación ha comenzado. La expedición se pone en marcha. Los caballeros viajan en carretas tiradas por caballos, avanzando por un oscuro sendero que atraviesa un denso bosque. Su viaje se detiene abruptamente. Huston se yergue sobre los cadáveres frescos de 2 grandes lobos, con la espada desenvainada. Mientras sus hombres observan, él mira hacia el oscuro bosque que tienen delante, donde han aparecido incontables pares de ojos brillantes. Reconoce la amenaza. De las sombras emerge una aterradora horda de bestias demoníacas. 2 enormes ogros con cuernos se paran junto a un oso masivo y su cría, flanqueados por lobos que gruñen. Arriba, aves monstruosas con largas colas vuelan en círculos en el cielo, listas para descender. El comandante de caballeros Justin Vandia examina la zona con una expresión sombría. Observa que, al parecer, las bestias demoníacas de bajo nivel no pueden adentrarse tanto en las ruinas. Se vuelve hacia sus caballeros para explicar su razonamiento. El hecho de que las bestias emergieran de la entrada de estas ruinas olvidadas, pero divinas, significa que eran indudablemente poderosas.
Les asegura a sus hombres que la fuerza principal se encargará de esas amenazas, e instruye a su propia unidad para que termine su tarea rápidamente y así poder comer y descansar. Con su evaluación completa, el comandante de caballeros posa una mano en el pomo de su espada. Con sus hombres listos a su espalda, da la orden de comenzar el asalto. Bien, entonces, en marcha. Al amparo de la oscuridad, una bandada de enormes bestias parecidas a halcones desciende del cielo estrellado, abalanzándose sobre un edificio solitario enclavado en un denso bosque. En respuesta a este asalto aéreo, una mano enguantada golpea con fuerza decisiva. Un instante después, un orbe de energía brillante surca el aire, apuntando directamente a una de las criaturas que graznan. El proyectil da en el blanco, y las aves monstruosas caen en picado desde el cielo, sus formas disolviéndose en sombras. Observando desde un parapeto, Cassius y otro caballero celebran su exitosa defensa, complacidos con el resultado. Más tarde, durante una reunión de estrategia, Orell se dirige a sus superiores. Explica que, si bien pueden encargarse de los monstruos voladores, sus métodos actuales son ineficientes. Las ballestas carecen de potencia suficiente, y usar magia de fuego o explosiva a gran escala es demasiado peligroso, ya que se arriesgan a atraer aún más monstruos de los bosques circundantes. Le propone una solución a Justin Vandier: encantar sus proyectiles con magia de viento para especializarse en alcance y penetración, asegurando que puedan derribar objetivos de manera fiable. Orell añade con confianza que, en una emergencia, el margrave de la frontera seguramente proporcionaría los fondos necesarios. Al escuchar el plan, Justan comenta para sus adentros la personalidad totalmente podrida de Orell. La escena cambia a una feroz batalla en el bosque. Una horda de bestias demoníacas carga contra las líneas de los caballeros. La comandante ordena a la unidad de apoyo que continúe barriendo el perímetro mientras la fuerza principal se enfrasca en un ataque coordinado contra las criaturas más grandes. Dirige específicamente a la unidad de Justan para que elimine primero a un enorme monstruo parecido a un oso, y él acata la orden. Inmediatamente transmite su propia estrategia, ordenando a la unidad de Yot que contenga al enjambre mientras él personalmente atrae la atención de las bestias más grandes. Con un grito de guerra, ordena a sus hombres que avancen a la contienda, y ellos responden con un poderoso vitoreo. Siguiendo su ejemplo, dos caballeros, Alnor y Saman, se adelantan al grupo principal. Alnor grita que él se encargará del primer objetivo y le dice a Saman que ejecute un ataque de pinza. Simon asiente de inmediato, preparado para coordinar su asalto. Pero mientras Alnor carga, una mano sombría se aferra de repente a su cabeza, deteniéndolo en seco. Grita de dolor e incredulidad, sorprendido por la dureza y la fuerza de este asaltante invisible. En medio del caos, Justin Vandier dirige a sus caballeros con precisión. Observa que si es imposible cortar a la formidable bestia mutante, deben atacar sus articulaciones. Ordena a Gaspar que tome el flanco y a Marius que se ponga detrás, una orden que el caballero encapuchado acepta de inmediato. Él carga contra la enorme criatura parecida a un oso, blandiendo su espada en un amplio arco. La bestia responde al ataque con un poderoso zarpazo, rugiendo de furia. Marius desvía la garra y presiona su ataque, clavando su hoja con intensidad concentrada mientras la bestia gruñe, mostrando los colmillos. Esquiva ágilmente otro ataque y salta en el aire, propinando una potente patada directamente al costado de la cabeza de la criatura. La patada conecta, pero al aterrizar, levanta la vista hacia los ojos blancos y lechosos de la bestia y se da cuenta de que algo está terriblemente mal. La criatura no se inmuta en absoluto, lo que provoca un murmullo de incredulidad por parte del caballero. Su espada está ahora incrustada profundamente en la frente del monstruo, pero la criatura simplemente permanece allí, su extraña y dura piel ha impedido que la hoja aseste un golpe fatal. Luchando por liberar su arma, grita una advertencia a los demás para que no bajen la guardia, ya que todavía hay más monstruos presentes. Cerca de allí, otros caballeros retroceden, quejándose del residuo pegajoso de las criaturas que han matado. Mientras Marius sigue atrapado en su lucha, Justin Vandier se abre paso a través de una horda de monstruos más pequeños, parecidos a lobos y serpientes. Grita que el escuadrón de Elliot está siendo repelido y ordena a sus hombres que brinden apoyo inmediato. Una leve y confiada sonrisa se dibuja en sus labios mientras elogia mentalmente a Alnor por tomar una buena decisión en otra parte del campo de batalla. Se yergue con un pie firmemente plantado sobre el cadáver de una enorme bestia derrotada, apoyando la espada en su hombro. Se dirige a sus caballeros, diciéndoles que lo den todo, no sea que se vea obligado a encargarse de todo él mismo, una clara muestra de su poder como el comandante de caballeros más fuerte. Mientras su comandante se encargaba de la amenaza sin esfuerzo, Marius solo podía mirar, sin aliento y con los ojos muy abiertos. Detrás de él, sus compañeros caballeros observaban la demostración con una mezcla de asombro y resignación. Uno de ellos comentó con sequedad, como era de esperar del comandante: fuera de un conjunto de antiguas ruinas con columnas, un caballero informa a su superior. Confirma que la zona ha sido despejada y pregunta si deben proceder con la búsqueda del fragmento del dios maligno. El comandante de caballeros Justin Vandier deniega la petición. En su lugar, le ordena al hombre que se tome un breve descanso, inspeccione su equipo y lo cambie por repuestos si es necesario. El caballero acata la orden. Cerca de allí, una mujer caballero del escuadrón de apoyo pronuncia una sola palabra: despegar. Una onda de energía brota ante ella, solidificándose en una gran superficie plana. El efecto es recibido con un rugido de aprobación por parte de los caballeros reunidos. Vitorean ruidosamente por la comida, ansiosos por un bocado rápido. Justan se encuentra sobre el cadáver de una gran criatura derrotada.
Reflexiona para sus adentros que la carne del pájaro de roca sería un excelente carey, pero como carecen de salsa de soja, una simple fritura con sal tendrá que bastar. La idea parece complacerle. Sus pensamientos son interrumpidos cuando un subordinado se acerca, informando que no hay presencias demoníacas en los alrededores. Con los brazos cruzados, Huston acusa recibo del informe, pensando que es justo como esperaba. A continuación, da sus órdenes para la siguiente fase. Los escuadrones de Huston y Elliot se adentrarán en las ruinas, mientras que el escuadrón de apoyo permanecerá para proteger su posición actual hasta que los demás regresen. Lanza una severa advertencia: si el escuadrón de apoyo es atacado, no deben retirarse para un rescate, sino que deben manejar la situación ellos mismos. Al oír esto, Cassius comenta que el comandante está siendo tan exigente como siempre. La mujer caballero a su lado está de acuerdo, pero añade que está totalmente preparada para manejarlo. Huston se vuelve hacia sus tropas, con expresión seria, y pregunta si sus preparativos están completos. Su semblante severo se transforma en una sonrisa de confianza. Les dice que se den prisa, ya que hay comida suficiente para todos. Energizados por la promesa de una comida y la misión que les espera, Cassius y los demás declaran su disposición a garantizar la seguridad del comandante. Con una orden final: muy bien, vamos, Huston lidera el camino hacia la oscura entrada de la ruina. Al asomarse a la opresiva oscuridad, observa que está aún más oscuro de lo que imaginaba. Le indica a Marius que prepare una antorcha, pero el caballero señala que sería un estorbo en una pelea. En respuesta, Huston levanta su propia espada, que comienza a brillar mientras entona la palabra luz. Él lidera el camino, con su espada mágicamente iluminada en alto. Detrás de él, su subordinada comenta lo conveniente que es viajar con el comandante de caballeros, ya que su útil magia es de gran ayuda para todos. La luz de sus espadas revela la silenciosa grandeza de las ruinas, una amplia escalera cubierta de polvo, flanqueada por estatuas desgastadas, que insinúa una opulencia olvidada. Siguen adelante, sus cuatro siluetas moviéndose en formación a través de un vasto salón con pilares, donde el único sonido es el suave roce de sus botas en el suelo de piedra. Avanzando por un largo pasillo abovedado, se detiene de repente, entrecerrando los ojos. Siente algo más adelante, una sensación que hace que su equipo se detenga en alerta tras él. Su intuición los guía hasta un enorme conjunto de puertas dobles ornamentadas. Al acercarse, un fuerte golpe resuena desde el otro lado, haciendo vibrar la madera con el impacto. La mujer caballero reconoce la arquitectura, identificando la sala de más allá como una capilla. Le aconseja a Huston que espere un momento, con expresión cautelosa, señalando que es un lugar adecuado para que haya algo. Él confirma su evaluación con un simple bingo. Afirma con certeza que el fragmento del dios maligno está en este lugar y que no está desprotegido. Justo cuando habla, las puertas se abren de golpe desde adentro, revelando una horda de monstruos sombríos con ojos brillantes. Uno de los caballeros, Cassius, se queda boquiabierto de sorpresa. En medio del caos repentino, el comandante de caballeros se vuelve tranquilamente hacia Cassius. Le explica que, entre ellos, Cassius es el más rápido y ágil. Dado que su propia magia de mejora tiene sus límites, declara que Cassius es el candidato ideal para ser potenciado para una única y decisiva incursión. La conmoción inicial del joven caballero se desvanece, reemplazada por una sonrisa confiada, casi depredadora. Acepta el papel crucial mientras el resto del escuadrón, incluido Marius, se prepara para la batalla que se avecina. En un camino empedrado, la mujer caballero se dirige a Cassius. Le dice que la siga, posando una mano en su hombro y activando un hechizo, mejora corporal. Siente la magia recorrer su cuerpo, exclamando que se siente increíblemente ligero. Ella le advierte que, aunque pueda tener un exceso de poder, debe aprender a controlar su cuerpo durante la batalla que se avecina. En otro lugar, Justin Dandeo informa a sus caballeros, incluido Marius. Les advierte que tengan cuidado con cualquier luz que pueda filtrarse una vez que se abra la puerta. Su misión principal es buscar al demonio en el interior. Da una directiva específica: si localizan una piedra mágica, deben comunicar su posición a Cassius. Si la piedra ya está destruida, sus órdenes son aniquilar a los demonios restantes. La mujer caballero escucha atentamente, lista para actuar. Con un destello cegador y un estruendo tronador, hace añicos las pesadas puertas, liderando la carga hacia la oscuridad. Dentro, los caballeros se encuentran de inmediato con una bestia corpulenta y monstruosa. Mientras sus hombres la enfrentan, ella les grita que busquen el fragmento del dios maligno. Uno de los caballeros divisa un espectro esquelético y sombrío, identificándolo como un yug. Al reconocer la verdadera forma de la criatura, ordena urgentemente a Cassius que avance. Él asiente, con el rostro lleno de determinación. Mientras una monstruosa criatura parecida a un lobo suelta un rugido ensordecedor, ella ordena a todo el personal que le dé cobertura a Cassius, protegiéndolo a toda costa mientras avanza por el caótico salón. La bestia se abalanza, con los ojos brillando amenazadoramente. Una pequeña daga está extrañamente incrustada en su enorme zarpa, sostenida como si fuera un arma. Al ver el ataque, Saman le grita a Cassius que se dé prisa. Aprovechando la oportunidad que le ha brindado su camarada, Cassius se lo agradece y se lanza hacia adelante. Salta hacia un altar en el otro extremo de la sala, rugiendo que todo lo que necesita hacer es destruir el objeto brillante que descansa sobre él. Descargó su espada con todas sus fuerzas, pero la piedra mágica se negó a ceder, y el impacto hizo saltar chispas y escombros. Con una maldición, volvió a golpear, gritando frustrado para que se rompiera. Mientras luchaba, la extrema dureza de la piedra se hizo evidente. Mientras tanto, su comandante, Huston, se mantenía firme contra una monstruosa criatura con cabeza de rata que empuñaba un hacha, conteniendo al enemigo. La batalla se intensificó cuando un corpulento minotauro se unió a la contienda.
Justan, al ver la abrumadora desventaja, le gritó a Cassius que huyera, pero el joven caballero ignoró la advertencia, concentrando toda su energía en su tarea y gritando para que la piedra se rompiera más rápido. Con un último y desesperado golpe, su espada destrozó la estructura cristalina. La piedra mágica fue destruida. Lanzó un grito triunfante, exclamando que por fin lo había conseguido. Su grito de victoria se vio truncado cuando se produjo el peor escenario posible. Una enorme hoja oscura descendió desde arriba, apuntando directamente a un Justan desprevenido. Cassius solo pudo mirar hacia arriba con horror. El origen del ataque era una mujer de largo cabello suelto y una mirada salvaje en sus ojos. Mientras su hoja descendía, lanzó un grito desgarrador, ordenándoles que se detuvieran. Cassius observaba, atónito, preguntándose qué estaba sucediendo. Ante un imponente monstruo con cabeza de toro, Cassius declara su éxito, exclamando que ha destruido el fragmento del dios maligno. Mientras habla, el propio suelo a su lado se agrieta y se hace añicos. A lo lejos, presenciando la escena en el gran salón abovedado, Justin Vandier suelta un rugido desesperado, gritando que se detengan. Su rostro se contrae con furia y pánico mientras un torrente de recuerdos inunda su mente, su hermano menor de su vida pasada, sus leales caballeros llamándolo, comandante, la silueta de un niño a punto de ser atropellado por un coche y, ahora, la silueta idéntica de Cassius enfrentándose al monstruo solo. Desenvaina su espada con una velocidad cegadora, su voz truena con una orden protectora, que no le pongan una mano encima a su hermano. Con esa furiosa declaración, se lanza hacia adelante, una estela de plata y blanco contra la piedra, gritando, no te atrevas. Mientras él avanza, sus otros caballeros, Marius y la guerrera, se mantienen firmes contra un lobo gruñendo y un goblin grotesco. El Minotauro, sin embargo, gira la cabeza, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante la repentina intervención. Justan cubre la distancia en un instante, un borrón de movimiento mientras se apresura a interceptar el inminente ataque sobre Cassius. El hacha masiva del Minotauro desciende, pero Justan llega justo a tiempo. Con un estruendo ensordecedor, su espada se encuentra con el hacha, la fuerza del impacto destroza el suelo de piedra y envía ondas de choque por todo el salón. El rostro del monstruo es una máscara de incredulidad. Se yergue protector sobre el caído Cassius en medio de los escombros. A lo lejos, Marius observa, soltando un suspiro de alivio y asombro mientras murmura el título del comandante. Una sonrisa de confianza se extiende por su rostro. Piensa para sí mismo, esta vez, lo logré. Luego mira a su subordinado y lo elogia, lo hiciste bien, Cassius, reconociendo que este único golpe ha destrozado tanto la crisis inmediata como su propio trauma persistente. Sobre los adoquines manchados de sangre, yace una criatura masiva, parecida a un ogro, asesinada. Las fuerzas demoníacas restantes, dos lobos gigantes, un goblin y un mago esquelético, flaquean. Uno de ellos observa que, aunque la amenaza inmediata ha desaparecido, los demás tiemblan de miedo, con la moral destrozada. Sintiendo este cambio desde el interior de un gran salón abovedado, una guerrera de largo cabello suelto levanta su espada. Reconoce la oportunidad en el desorden de sus enemigos y declara que ahora es su oportunidad de atacar. Su grito enardece a las tropas. Un capitán de los caballeros ruge a sus soldados que aprovechen la ventaja y aniquilen a los enemigos que tienen delante. Con un rugido unificado, los caballeros cargan por una amplia escalera, el eco de sus botas blindadas resonando en la cámara. Después de la batalla, los caballeros se reúnen alrededor de una gran masa irregular de roca oscura, la fuente del asalto demoníaco. Uno de los hombres expresa su alivio, señalando que, afortunadamente, la incursión fue de una escala que estaban equipados para manejar. Otro caballero está de acuerdo, afirmando que necesitan regresar rápidamente. Reflexiona sobre lo desastroso que habría sido si todos hubieran sido aniquilados, comentando que defender la entrada resultó ser una tarea sorprendentemente fácil. Justo entonces, llega su comandante, Justin Vandier, con Cassius. Anuncia que el resto de las tropas está a salvo. Un subordinado lo llama, expresando agotamiento y preguntando por el destino del fragmento del dios maligno. Él sostiene el objeto oscuro y cristalino en su mano enguantada. Justan confirma que este es el fragmento, pero explica que, con su esencia demoníaca agotada, ahora no es más que una piedra ordinaria. Cassius pregunta qué deben hacer con él ahora. Justan responde que su informe por sí solo no es prueba suficiente. Planea que un sacerdote de alto rango investigue la piedra para corroborar oficialmente sus afirmaciones. Luego, dirige su atención directamente a Cassius. Su tono se vuelve severo. Le dice a Cassius que debería haberse reagrupado y evaluado la situación primero. Amonesta al joven caballero, afirmando que, si bien debe seguir órdenes, también necesita pensar por sí mismo y evitar tal imprudencia. Sin inmutarse por el sermón, Cassius sonríe ampliamente. Explica con confianza que actuó como lo hizo porque tenía una fe absoluta en que su comandante sería capaz de manejar cualquier cosa que se les presentara. Gritó sorprendido cuando la mano enguantada del comandante Justin Vandier le agarró de repente el pelo, echándole la cabeza hacia atrás con una fuerza inesperada. Aún sujetándolo con firmeza, Justan escuchó a Cassius exigir saber qué estaba haciendo, protestando que no era prudente que un comandante arriesgara su propia vida en una estrategia de autosacrificio. Justan simplemente se disculpó por haberle preocupado. Disipada la tensión inmediata, los caballeros comenzaron a reagruparse. Un subordinado se acercó a Justan, informando que el santuario estaba asegurado y no había señales de refuerzos enemigos en las cercanías. Al oír esto, Justan declaró formalmente la operación un éxito. Concluidas sus obligaciones oficiales, una sonrisa pícara se extendió por el rostro del comandante. Apenas podía contenerse más.
Volviéndose hacia sus tropas reunidas, soltó un rugido triunfal, anunciando que era hora de almorzar, una declaración recibida con un estruendoso vitoreo por parte de los hambrientos caballeros. Se presenta una comida generosa, una cesta rebosante de croquetas recién fritas junto a una hogaza de pan rústico, provocando un sonido de pura apreciación. Sin dudarlo, los caballeros comienzan a comer, sus manos buscando con avidez la comida y la bebida mientras declaran que es hora de darse un festín. Comen con gusto, Cassius gesticula animadamente mientras habla, mientras Justin Dandeo y los otros caballeros escuchan y disfrutan de la sencilla comida. Su comida, sin embargo, se siente pesada en su mano. Justin mira una croqueta oscura, preguntándose si este acto será suficiente para ganarse la confianza del margrave. Sabe que los nobles de la capital todavía lo consideran un hombre malvado y poco ortodoxo. Recuerda las furiosas palabras del margrave, cuestionando por qué el oráculo lo estaba investigando por herejía. El recuerdo es nítido, una advertencia de que si la piedra mágica que presentó era una falsificación, sería interrogado por el crimen máximo de traición. Sacado de sus pensamientos, escucha cómo Cassius se ofrece alegremente a comerse todas las obras. Otro caballero observa que la expresión de Justin es tan sombría como siempre, pero Cassius insiste en que debería estar feliz ahora que el asunto se ha resuelto. El destino de esa comida se aclara cuando los caballeros la distribuyen a un grupo de jóvenes huérfanos de guerra, varios de los cuales llevan las duras cicatrices del conflicto con miembros amputados. La escena desencadena un recuerdo de su vida pasada. Como Maeno Naoki, se sienta entre otros niños en un orfanato, observando cómo un cuidador les reparte bebidas. Más tarde, Justin se para ante una pequeña y desgastada lápida de piedra. Sus pensamientos se desvían hacia Saman, y una oscura pregunta sobre la cabeza de su subordinado comienza a formarse antes de que la aparte. Por ahora, decide, celebrará este primer paso hacia un futuro mejor, reprendiendo el recuerdo de su camarada caído por ser tan tacaño. Viaja a la capital real del reino de Rofox. Con pasos decididos, avanza solo por un vasto y ornamentado pasillo, moviéndose hacia un propósito desconocido. Llegó a un salón lujosamente decorado, su figura una oscura silueta contra la luz de una ornamentada puerta. Ante él, una mujer noble con un vestido formal se dirigía a alguien fuera de la vista, preguntando por una persona llamada Diaz. Mientras las pesadas puertas comenzaban a abrirse, se pudo discernir una conversación aparte. Una figura en silueta expresó su profunda gratitud por la ayuda, pero la otra la interrumpió, asegurándole que no había necesidad de preocuparse, ya que una orden de caballeros de subyugación ya había sido enviada para resolver la situación. Esta noticia pesó mucho sobre Tiaris de Talleyrand. De pie, con las manos entrelazadas, su mirada era distante y preocupada. Sus pensamientos se centraron en el hombre en el centro de todo, el comandante de la Tercera Orden de Caballeros, Justin Vandale, y no pudo evitar preocuparse por cómo se estaba comportando con su padre y los demás señores. En una biblioteca tenuemente iluminada, un ayudante con la frente vendada espera ansiosamente en una larga mesa. Un reloj de pie cercano marca el paso del tiempo, llenando la habitación de un tenso silencio. De repente, se pone en pie de un salto, golpeando la mesa con las manos mientras anuncia a viva voz que el vicecomandante y la fuerza de subyugación han regresado. Tras su informe, la escena cambia a los caballeros que regresan siendo recibidos por una multitud que los vitorea. En lo alto de un carro, Cassius levanta un puño al aire, declarando su agotamiento, mientras la gente del pueblo lo saluda. El ayudante vendado expresa su alivio al comandante de caballeros Justin Vandale por su regreso a salvo. Cassius comenta la sorprendente energía del ayudante y sugiere una fiesta de victoria. Sin embargo, Justin desestima la idea por ahora, instruyendo a sus hombres que descansen antes de reunirse con el margrave, ya que tienen asuntos que discutir que no pueden esperar. Luego se vuelve hacia Floran, ordenándole que organice rápidamente una reunión y se asegure de que también se convoque a un sacerdote de alto rango para que asista. Floran acata la orden con presteza. El ayudante vendado sugiere que el comandante también descanse hasta que llegue una respuesta. Justin admite que tiene razón y acepta que al menos debería quitarse la armadura. Tiempo después, Justin llega a la gran finca del Margrave Talleyrand. Desde el interior, una voz lo llama, reconociendo su presencia. En el interior, el Margrave Talleyrand lo saluda calurosamente, afirmando que ya ha recibido el informe de un mensajero sobre el éxito de la subyugación y le ofrece su más sincero agradecimiento. Justin responde que su éxito solo fue posible gracias al apoyo del dominio del margrave. El margrave cambia entonces la conversación a los negocios, afirmando que pueden celebrar más tarde. Le pregunta sobre el asunto urgente por el cual Justin solicitó la presencia de un sacerdote. Sentado en una reunión formal con el margrave, Tiaris y el sacerdote, Justin presenta sus hallazgos. Informa que la fuente de los monstruos fue destruida y revela una gran piedra rota. Explica que se presume que es un fragmento del dios maligno del territorio de Talleyrand y solicita formalmente que el sacerdote lo evalúe. Observó cómo el sacerdote examinaba el fragmento de piedra con expresión sombría. El anciano identificó el objeto como portador de los restos de un elemento demoníaco, admitiendo que era la primera vez que veía algo así. Cuestionó su seguridad, pero le aseguraron que no había habido problemas durante su transporte. Juntando las manos, el sacerdote declaró que algo de esta naturaleza debía ser purificado. El Margrave Talleyrand, acariciándose la barbilla pensativamente, murmuró su acuerdo. Mientras hablaban, Justin sopesó la situación. Aunque el juicio del margrave era sensato, sabía que purificar por completo un artefacto tan contaminado con poder demoníaco requeriría las oraciones de varios sacerdotes de alto rango. Semejante ritual exigiría una donación sustancial al gran santuario. Dirigió su atención al margrave, afirmando que con las contramedidas actuales ya en marcha, las finanzas del territorio seguramente estaban al límite.
Aprovechando la oportunidad, hizo una propuesta, pidiendo al margrave que le confiara el fragmento del dios maligno. Continuó, explicando que evitar la estampida de monstruos fue un logro inesperado pero de gran envergadura. El fragmento en sí, al ser un caso histórico extremadamente raro, era necesario como prueba concreta para su informe al rey. Con una mirada de complicidad, se dirigió entonces al sacerdote. Sugirió que ofrecer el fragmento del dios maligno al gran santuario sería un gran logro para él personalmente, añadiendo que se aseguraría de comunicar la profunda implicación del sacerdote en el asunto. El sacerdote pareció entender la indirecta. Expuestos sus términos, ambos hombres accedieron rápidamente. El margrave expresó su comprensión y disposición a cooperar, y el sacerdote confirmó que ayudaría. Zanjado el asunto, Talleyrand despidió al sacerdote, declarando que el resto era asunto suyo. Una leve y satisfecha sonrisa asomó a los labios de Justin. Su plan había funcionado a la perfección. El gran santuario no podría purificar el fragmento sin incurrir en una pérdida financiera, mientras que él acababa de crear una oportunidad para ganarse el favor tanto de la familia real como de los líderes del santuario. Mientras el sacerdote caminaba por el pasillo con un ayudante, dio instrucciones para preparar un certificado y entregar a su invitado la gratificación del día. Se agarró el costado, con el rostro contraído por el dolor. De vuelta en el despacho, el margrave se secó el sudor de la frente y le ofreció su más sincero agradecimiento. Confesó que, dado que la familia real había concedido estas tierras a su casa, no podía pedirles que asumieran los costes de la purificación. Justin lo miró con frialdad y comentó que era un hombre que hablaba con claridad. Él escuchaba mientras el margrave Talleyrand, sentado frente a él, hablaba con una expresión pensativa. El margrave se preguntó en voz alta quién le habría confiado a Justin tal responsabilidad, admitiendo que antes nunca lo habría creído posible. Luego le preguntó qué podría haber cambiado tan profundamente al comandante de caballeros. En respuesta, una sonrisa leve y segura se dibujó en los labios de Justin. Sugirió simplemente que el agua y el aire de esa tierra debían sentarle bien. Cambiando de tema, se ofreció a encargarse de cualquier carta que necesitara ser entregada a su excelencia o a su hija. Más tarde, mientras estaba sentado con Tiaris, ella le informó que se haría cargo de las labores de patrulla y seguridad. Le aseguró que sus soldados se encargarían, permitiendo que la tercera orden de caballeros descansara. Justin expresó su gratitud, señalando que su ayuda sería muy apreciada y que sus hombres sin duda estarían complacidos. En una residencia bien equipada, Justin Dandeo está en la cocina, tarareando satisfecho mientras cocina una gran tortita. Sus subordinados, Orel y Cassius, observan desde la puerta. Orel le pregunta al comandante qué está haciendo, y le comenta que ha venido con un recuerdo para un conocido. Justin, sonriendo cálidamente, se gira y pregunta si su expresión es realmente tan inusual, lo que lleva a Orel a comentar su raro buen humor. Entonces le señala sus propias expresiones, indicando que parecen querer algo. Cassius declara inmediatamente que es natural, ellos también quieren comerse la tortita, sobre todo si está cubierta de miel. Orel asiente con entusiasmo, y Justin considera su ansiosa petición. Una sonrisa astuta se dibuja en su rostro mientras hace una proposición. Les recuerda que al día siguiente es el último ejercicio conjunto con los caballeros del margrave de la frontera. A continuación, promete algo especial para el que consiga los mejores resultados en el combate simulado. Ante sus palabras, tanto Orel como Cassius guardan silencio, y sus expresiones cambian al instante a una de intensa concentración y determinación. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento, los caballeros reunidos están en posición de firmes. El aire está cargado de una tensión palpable mientras esperan el comienzo de los ejercicios. Observando desde un balcón, el margrave Talleyrand comenta el ambiente inusualmente tenso. Justin, de pie junto a él y al margrave Clement, explica que les dijo a sus hombres que se lo tomaran como su última oportunidad y que lo dieran todo. A continuación, se dirige a los caballeros que están abajo, dando comienzo oficialmente a los combates simulados uno contra uno. Les advierte que no se contengan solo porque usan espadas de madera y les ruge que lo den todo. Clement observa su espíritu feroz, pensando que incluso en un ejercicio, la falta de seriedad podría ser fatal. Los caballeros responden con un grito al unísono. En el centro del campo, Orel y Cassius toman posiciones, uno frente al otro con las espadas de madera preparadas mientras los demás caballeros forman un círculo para observar. En el momento en que se grita la orden de empezar, Orel explota en movimiento. Se abalanza hacia adelante con una velocidad asombrosa, su espada es un borrón que apunta directamente a Cassius, quien se queda momentáneamente aturdido por la velocidad del ataque. Reacciona justo a tiempo, levantando su propia espada para parar el golpe. Los dos caballeros se ensarzan inmediatamente en un furioso intercambio, sus armas de madera chocando entre sí con sonoros crujidos mientras intercambian golpes. Lucha por bloquear el potente golpe descendente de Cassius, su propia espada de entrenamiento vibra por la fuerza del impacto. Sus ojos están muy abiertos por la pura intensidad del asalto. El duelo concluye con Cassius declarado vencedor, de pie sobre su oponente derrotado. Observando desde un lado, el margrave Clement está visiblemente conmocionado, dándose cuenta de que sus movimientos anteriores eran meramente una actuación. Esta, comprende, es la verdadera y seria naturaleza de la tercera orden de caballeros. Mira fijamente a los caballeros, notando el genuino espíritu de lucha en sus ojos. Le resulta difícil de creer, preguntándose qué simples palabras podrían haber ocultado tal resolución. La respuesta resuena en su mente con incredulidad, panqueques. La idea de la recompensa parece extenderse como la pólvora. La mano de un caballero se aprieta alrededor de la empuñadura de su espada, sus nudillos se vuelven blancos por la expectación. Una oleada de feroz determinación invade a los caballeros reunidos.
La simple promesa ha encendido un fuego competitivo en todos ellos, sus rostros se endurecen con concentración. El Margrave Clement aprieta el puño, una sonrisa sombría se dibuja en sus labios. Reconoce la inmensa presión y dignidad de la Tercera Orden de Caballeros, dándose cuenta de que su propósito es mucho más que solo repeler monstruos. Admite que debe reconocer al hombre que los lidera, Huston, como una figura formidable. Desde un balcón superior, Justin Vandier observa con una sonrisa de suficiencia. Le comenta al Margrave Talleyrand que sus hombres son unos simplones, fácilmente motivados por la comida, y que deberían haber estado así de serios desde el principio. Luego menciona casualmente que, como la harina y la miel están agotadas, deberían desalojar la posada pronto. El Margrave Talleyrand observa a su compañero, pensando para sí mismo que sería un error descartar esta escena como una mera farsa. Sabe que la verdadera naturaleza subyacente de la Tercera Orden de Caballeros y su comandante, Justin Vandier, es cualquier cosa menos superficial. Continúa su evaluación, concluyendo que si Vandier fuera un aliado, sería increíblemente confiable. Sin embargo, si fuera un enemigo, sería aterrador. La pregunta de cuál de los dos es realmente permanece sin respuesta. Abajo, en el campo de entrenamiento, los ejercicios continúan con vigor. Una voz ruge, llamando al siguiente grupo para que dé un paso al frente y comience. Varios días después, en la finca del Margrave, llegó el momento de la partida. Los carruajes salieron del gran patio, marcando el final de la estancia de los caballeros. Montada en su caballo blanco, la comandante en funciones se dirigió al personal de la casa. El maestro de cocina expresó su tristeza por verlos partir, ya que había disfrutado mucho de sus conversaciones culinarias con Huston. Se lamentó de que le hubiera gustado aprender más recetas. Ella sonrió cálidamente ante sus palabras e hizo una promesa. Le dijo que si Huston alguna vez se convertía formalmente en noble y compraba su propia finca, debería venir a trabajar para él. Los ojos del maestro de cocina se abrieron con sincero deleite, y aceptó con entusiasmo. Concluidas las despedidas, dirigió su atención a los caballeros reunidos detrás de ella. Dirigiéndose a ellos formalmente, dio la orden de partir. Mientras la Tercera Orden de Caballeros comenzaba a alejarse, todo el personal de la casa se inclinó profundamente en un gesto de profundo respeto y gratitud. Ya en el camino, Cassius se estiró en su silla de montar, comentando con alivio que por fin regresaban a la capital. Señaló que la marcha era demasiado larga y que acamparían un tiempo hasta llegar. Su camino los llevó a través de un pueblo, donde se encontraron con una vista inesperada. La calle principal estaba flanqueada a ambos lados por una enorme multitud de gente. A medida que los caballeros se acercaban, la gente del pueblo estalló en un estruendoso vitoreo, agitando las manos y celebrando su llegada. Entre la multitud que vitoreaba, Thierry de Talleyrand gritó su agradecimiento a la Tercera Orden de Caballeros. El hombre a su lado añadió que había oído que habían salvado al pueblo de una gran crisis. Los caballeros se sorprendieron por la recepción. Orel se preguntó en voz alta si el margrave había corrido la voz entre su gente. Cassius comentó que no se sentía tan mal que le dieran las gracias. Mientras procesaban la escena, la voz de un niño gritó de repente, hermana mayor. Ella sonríe cálidamente mientras un niño tira de la manga de su padre, señalándola. Le confirma al niño que lo que hizo estuvo bien, y su padre la mira con expresión de alivio. El padre da un paso al frente, expresando su profunda gratitud. Explica que el margrave incluso ha proporcionado trabajo a los soldados que resultaron heridos. El niño interviene entonces, dándole las gracias por los panqueques y exclamando lo deliciosos que estaban. Ya montada y lista para partir, mira hacia atrás a la pareja. El padre llama directamente al comandante de caballeros Vandier, dándole las gracias y señalando que oyó que el comandante había negociado en su nombre. Ella ofrece un último consejo, diciéndole al hombre que aprecia a su familia. Mientras se alejan, el niño la saluda con la mano y le pide que vuelva a visitarlos, a lo que ella responde que lo hará, algún día. Concluidas las despedidas, se da una orden tajante a la Tercera Orden de Caballeros reunida para que saluden. Los caballeros responden al unísono, cruzando los brazos sobre el pecho. Entre las filas, Cassius le comenta a Orel que está sorprendido por la cantidad de gente que ha venido a despedirlos. El Margrave Clement da la orden final. La Tercera Orden de Caballeros debe proceder con dignidad hacia la capital real. El comandante de caballeros Vandier lidera la columna, y sus caballeros rugen su afirmación mientras inician su marcha hacia un nuevo escenario. En la capital real se alza un gran castillo de murallas blancas, con sus numerosas torres y chapiteles que se elevan hacia el cielo. Desde un trono, una voz regia ordena, alza la cara. El rey, sentado en su ornamentado trono, se dirige a Justin Vandier. Afirma que, aunque ha comprendido la situación general a partir del informe sobre la subyugación de los monstruos, desea escuchar los detalles una vez más. Huston, en posición de firmes, asiente en silencio a la orden. Desde un lado, un joven de mirada afilada y pelo claro y corto observa el intercambio con intenso escrutinio. Al fondo, una reina se sienta en silencio en su propio trono. Cerca de allí, la expresión de Thierry de Talleyrand es de frío desdén mientras observa el procedimiento, con otros cortesanos de pie tras ella. Él inclina la cabeza, muy consciente de las miradas gélidas que le dirigen desde todos los rincones de la corte, del príncipe Ernest, de los oficiales divinos, de los ministros y, especialmente, de Thierry. Arrodillado en el vasto salón del trono, comienza su informe formal al rey. Explica que su misión inicial era subyugar a los monstruos que aparecían en el margraviato de Talleyrand, pero una investigación in situ confirmó los indicios preliminares de una inminente estampida de monstruos. Continúa, declarando su creencia de que el aumento de monstruos era simplemente un síntoma de una causa raíz más profunda.
Por lo tanto, en cooperación con el margrave, emprendió la búsqueda y destrucción de un fragmento del dios maligno, evitando con éxito la estampida. El rey comenta que es una historia difícil de creer y pide pruebas. En respuesta, Justan presenta un fragmento cristalino, oscuro y dentado, declarando que es el fragmento del dios maligno destruido. Desde su trono, el rey se dirige al oficial divino arrodillado. Te lo pido, dice, incitando a Justan a que exprese su deseo. Justan asiente, listo para hacer su petición. El rey escudriña el oscuro fragmento que sostiene Justan, comentando su inquietante apariencia mientras un noble cercano observa con gravedad. La confirmación provoca un alboroto entre los demás nobles. El príncipe Ernest grita incrédulo, cuestionando cómo la tercera orden de caballeros, de tan mala reputación, pudo haber evitado una estampida de monstruos. El rey, impasible ante el arrebato, silencia a la corte. Declara que el fragmento del dios maligno ha sido verificado y que una carta de Talleyrand también elogia a la tercera orden de caballeros, advirtiendo que su reputación pasada es irrelevante ante este nuevo logro. Su mirada se posa entonces en Justan. El rey lo elogia por su excelente trabajo, ofreciéndole su alabanza como recompensa. Justan inclina la cabeza profundamente en señal de gratitud. En otra parte de la corte, el príncipe Ernest pone una mano en el hombro de Tiaris mientras ella lo mira con resentimiento. Él le susurra tranquilizadoramente, prometiendo que la protegerá. Justan observa a la pareja desde el otro lado de la sala. Se da cuenta de que si fuera a pedir a Tiaris como recompensa, tendría que decirlo claramente. Con un sonido sordo, aprieta su puño enguantado. Se vuelve hacia el trono y se dirige al rey y a la reina. Afirma que la victoria pertenece a sus caballeros y, por lo tanto, desea solicitar fondos en su nombre para reparaciones importantes en sus alojamientos y una mejora en sus comidas diarias. Su inesperada petición queda suspendida en el aire. La reina, sentada junto a su esposo, observa en un silencio atónito, murmurando la palabra comidas con incredulidad. Mientras ella está desconcertada, el rey se recuesta en su trono y suelta una carcajada, comentando que la petición es como la de un niño pidiendo un dulce. Se calma un poco, mirando al comandante de caballeros arrodillado. Justan explica que, como su líder, primero debe velar por el bienestar de sus hombres. El rey lo reconoce, pero revela que una carta de Talleyrand mencionaba algo completamente diferente, insinuando que las cosas han cambiado. Desde su trono, el rey declaró que la petición era verdaderamente grata y la concedió. Cerca de él, el margrave Talleyrand dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Reflexionó para sus adentros que desde que llegó a este mundo, había experimentado muchas cosas y sentía como si su vida se hubiera transformado por completo. Este giro inesperado de los acontecimientos, sin embargo, dejó a Tiaris completamente desconcertada. Sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción mientras intentaba procesar la situación, preguntándose qué demonios podría estar pensando ese hombre. El príncipe Ernest hierve de frustración, preguntándose por la verdadera naturaleza de Justin Vandier. Le parece increíble que este hombre bruto e inhumano pueda actuar de repente de forma tan diferente, captando incluso el interés del rey y la reina. Apretando el puño, jura no olvidar los muchos insultos que ha soportado. Está convencido de que debe haber un motivo oculto tras las acciones de Vandier. Asomándose por una puerta entreabierta, observa 3 siluetas dentro de una habitación, y su sospecha crece mientras se pregunta qué podrían estar tramando. Dentro de la habitación, Justin Vandier sostiene un orbe de luz brillante justo sobre la mano de una doncella mientras Orel observa desde atrás. Tiaris, también presente, mira con asombro y pregunta qué está haciendo, mientras que la propia doncella parece igualmente sorprendida. De repente, las puertas se abren de golpe. El príncipe Ernest irrumpe en la habitación con una expresión furiosa, apartando tanto a Tiaris como a la doncella sobresaltada para enfrentarse al grupo. Se planta justo delante de Justan. La doncella intenta tímidamente dirigirse al príncipe, pero Justan la tranquiliza con calma diciéndole que ya todo está bien. Impasible, Ernest acusa a Justan de estar montando un numerito y amenaza con informar de su comportamiento al rey. En respuesta a la acalorada acusación del príncipe, Justan simplemente sonríe con suficiencia, cubriéndose la boca con la mano enguantada. La muestra de diversión pilla a Ernest desprevenido, y exige airadamente saber qué le parece tan gracioso a Justan. La furia del príncipe se intensifica mientras está de pie junto a una mesa cargada de refrescos. Le grita a Justan, diciéndole que tomar decisiones basadas en tales suposiciones es impropio de un gobernante. Justan permanece sereno y replica que el método de interrogación del príncipe es defectuoso. Explica que solo sirve para forzar la respuesta que ya desea oír. Ernest aprieta los dientes, incapaz de responder, mientras la doncella observa angustiada. La doncella, ahora arrodillada ante el príncipe, aclara rápidamente la situación. Explica que estaba a punto de servir el té cuando los nervios le hicieron tirar la tetera y quemarse. Termina afirmando que Justan estaba usando magia curativa en su herida. Vistos como siluetas a través de una gran ventana, el malentendido se resuelve. La doncella agradece profusamente a Justan su ayuda. Él le dice que no es nada, pero le aconseja que descanse, explicando que la magia curativa puede causar fatiga como efecto secundario. Tras salir furioso de la habitación, el príncipe Ernest se quedó rígido en el pasillo, con una expresión que era una máscara de fría furia. Detrás de él, la doncella a la que había acusado injustamente inclinó la cabeza, su presencia un silencioso recordatorio de su error. Se giró para encarar a Justin Vandier, exigiéndole saber sus intenciones. El príncipe cuestionó por qué Justan haría una buena obra, insinuando que debía tener algún motivo oculto. Justan le sostuvo la mirada con calma, afirmando que era natural que sospechara, dados los problemas que había causado a Tiaris y a otros.
Reconoció que tenía muchos aspectos sobre los que necesitaba reflexionar y mejorar sus palabras. Su expresión se endureció mientras continuaba, una sonrisa afilada, casi depredadora, se extendió por su rostro. Declaró que, debido a sus fracasos pasados, ahora demostraría sus intenciones con acciones, no solo con palabras. Era inútil, explicó, intentar persuadir a alguien que ya estaba convencido de su culpabilidad. Reconoció que ser sospechoso era inevitable, pero no le preocupaba, simplemente solicitó que se ocuparan de su ropa mojada. El príncipe, desconcertado, le advirtió a Justin que se abstuviera de cualquier acción que pudiera malinterpretarse en el futuro. Con un cortante y despectivo, con su permiso, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Justin con Tiaris y Orel. Mientras se alejaba, Orel comentó para sí que el comandante de los caballeros estaba siendo demasiado terco. Luego reflexionó que quizás Justin había sido un poco infantil en su respuesta. Más tarde, sentado a solas, Justin reflexionó sobre el encuentro. Consideró que el príncipe heredero naturalmente lo despreciaba y que lidiar con las consecuencias de las acciones pasadas de Justin sería bastante difícil para el príncipe. Un ayudante entró en la habitación, informándole que era hora de cambiarse para el banquete de la noche. Dentro de una habitación bien amueblada, Justin Vandier se sienta frente a su ayudante y comenta que es un breve respiro. El ayudante lo confirma, señalando que todavía hay tiempo antes del banquete de la noche. Para pasar el tiempo, el ayudante sugiere un paseo por el patio, pensando que podría ser una distracción bienvenida después de la fatiga de una larga expedición. Él considera la sugerencia, inicialmente dudando en deambular por los terrenos del castillo real sin escolta. Su ayudante señala que nunca antes le han impedido la entrada al castillo. Aceptando el punto, Justin accede a dar un corto paseo, reconociendo que probablemente estará bajo algún tipo de observación. Camina solo a través de una gran columnata arqueada. Mientras el sol se pone, observa que la capital, al igual que el territorio de Talleyrand, se está enfriando. El pensamiento es interrumpido por un repentino estornudo. Se detiene, preguntándose quién más podría estar afuera en el frío. Sus ojos se posan en dos figuras a lo lejos, y reconoce a una de ellas de inmediato. El foco cambia a Tiaris de Talleyrand y su doncella. La doncella expresa su preocupación, sugiriendo que Tiaris se ponga un vestido más abrigado. Sonrojada, Tiaris se niega, insistiendo en que no puede, ya que cambiarse ahora la haría llegar tarde a su encuentro con la princesa. En ese momento, un abrigo de tono claro es colocado rápida pero suavemente sobre sus hombros. Ella levanta la vista, sorprendida, y encuentra a Justin Vandier de pie detrás de ella, con la mano apoyada en el abrigo que acaba de colocarle. Azorada, Tiaris balbucea su nombre. Justin le dice con calma que no se preocupe, explicándole que algún día será una persona importante para la princesa y debe cuidar su salud. Él descarta el gesto como una trivialidad, pero la expresión de ella revela su agitación interna. Para ella, esto es cualquier cosa menos trivial. Ella intenta negarse, insistiendo en que estornudar constantemente en el banquete sería de mala educación. Justin desestima su preocupación, diciéndole que se apure a cambiarse y comentando que llegar tarde solo le daría a esa princesa molesta algo de que quejarse. Mientras ella balbucea, una doncella llega para escoltarla de regreso a su habitación. Tiaris asiente en silencio, aferrándose al abrigo que Justin le dio. Se da la vuelta una última vez, agradeciéndole su preocupación pero insistiendo en que no debería molestarse por ella. Viéndola partir, Justin simplemente le dice que acepte el gesto. Ahora a solas, aprieta la tela, con la mente llena de sospechas. Se pregunta si su amabilidad no es más que parte de un plan mayor. Su sospecha se intensifica al recordar su comportamiento desde sus días en la academia. Él había sido implacablemente directo con ella, incluso sabiendo que estaba comprometida con el príncipe Ernest. No puede comprender cuáles son sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, Justin está solo en el patio. Reflexiona que, dado que la princesa probablemente desprecia a Tiaris, él tampoco puede perdonarla. Suelta un estornudo repentino y se da cuenta de que probablemente debería ir a cambiarse antes de que Orel se impaciente. Mientras se da la vuelta para irse, nuevos problemas ya se gestan en el horizonte. Bajo la luz de una luna llena, un edificio grande y señorial se alza contra el cielo nocturno, con sus muchas ventanas a oscuras. En el interior, Cassius camina por un largo pasillo con Orel y otro caballero, quejándose de que se muere de hambre. Reflexiona sobre lo agradable que debe ser un banquete en el castillo, preguntándose en voz alta si su comandante ya ha regresado y especulando que debe haber comido bien. El sujeto de su conversación, Justin Vandier, en ese mismo momento se arrojaba hacia atrás en un sofá con un fuerte golpe, completamente agotado. Su ayudante, al ver su estado, le pregunta si está cansado. Justin lo confirma, explicando que la cena con la familia real fue tan tensa que no pudo saborear la comida. Para empeorar las cosas, dice, ser interrogado por el comandante lo dejó aún más exhausto. Su mente se traslada a la cena, donde una mujer noble susurraba detrás de su abanico sobre la rumoreada popularidad del comandante y cómo sonreía a los niños. Cuestionó si simplemente estaba fingiendo falta de interés en Tiaris. Tras los susurros de la mujer, el propio rey había hablado, con la mirada aguda y desconfiada. Se preguntó abiertamente si Vandier era realmente un hombre sencillo o algún tipo de farsante, comentando que sentía como si otra persona se hubiera apoderado de su cuerpo. La tensa atmósfera era palpable, con el príncipe Ernest y Tiaris observando con expresiones graves y preocupadas. De vuelta al presente, Justin se incorpora ligeramente y le dice a su ayudante que, a pesar de la dura experiencia, fue un tiempo significativo. El ayudante está de acuerdo, señalando que es un hecho que la reputación del comandante ha aumentado. Mientras tanto, en otra habitación, Cassius insiste en que no pueden simplemente asumir que las cosas salieron mal y pregunta si Justin trajo algún recuerdo.
Desde el sofá, Justan interviene, diciéndole que tiene algo mejor que un recuerdo. Se incorpora, con una sonrisa de confianza que reemplaza su anterior cansancio, y anuncia que, debido a su arduo trabajo para detener la estampida de monstruos, tienen esta semana libre. Además, revela que usó el dinero de la recompensa para financiar una importante renovación de sus alojamientos, incluida la instalación de una nueva sala de duchas. Sus caballeros estallaron en júbilo. Cassius vitoreó que lo habían logrado, mientras que Orell señaló que, después de entrenar, tendrían que esperar su turno para el baño. Otro caballero comentó con nostalgia que las cosas serían mucho más fáciles si pudieran usar magia de purificación, como su comandante. Entonces añadió un último detalle, interrumpiendo su emoción. Con una expresión seria, anunció que también había dispuesto que sus gastos de comida fueran cubiertos permanentemente. La noticia dejó a Orell y Cassius mudos, sus expresiones de alegría reemplazadas al instante por un zoc de ojos abiertos. Su conmoción se transformó rápidamente en un rugido ensordecedor de pura euforia. Mientras sus hombres celebraban salvajemente, Justan los observaba, con una sonrisa amplia, casi siniestra, extendiéndose por su rostro. Pensó para sí mismo que ahora podrían comer esa deliciosa comida cuando quisiera. Se rió, divertido de que se tomaran la noticia tan en serio. Mientras sus caballeros gritaban que lo entendían y prometían seguirlo de por vida, dio una última orden: debían hacer que los cocineros se prepararan para sus próximas vacaciones. Más tarde, a solas en sus aposentos privados, Justan descorchó una botella de vino. Reflexionó que, si bien la comida en la cena real había sido exquisita, las porciones eran demasiado pequeñas. Caminando por su espaciosa habitación, recordó que todavía le quedaba algo de su asignación de expedición. Su mirada se posó en un par de puertas a las que rara vez prestaba atención. Era solo un almacén, un espacio que nunca usaba. Una idea traviesa comenzó a formarse. Sosteniendo su copa de vino, una sonrisa pícara asomó a sus labios mientras se preguntaba en voz alta si debería construir algo. La respuesta le llegó al instante: su sueño, una mini cocina, justo aquí en su propia habitación. Fuera de su puerta, Cassius y Orell habían venido a hablar con él. Cassius levantó una mano para llamar, pero se quedó helado cuando un fuerte y rítmico golpeteo resonó desde el interior. Se preguntó si el comandante estaría sufriendo. Parecía que el camino para educar a su líder en la conducta apropiada aún era muy largo. Justin Bandier expone sus planes a un grupo de artesanos, usando gestos para describir las funciones de una fogata y una sartén como inspiración para la nueva cocina. Mientras los artesanos se ponen a trabajar, construyendo meticulosamente un horno de ladrillos y otros accesorios, un trío de jóvenes caballeros, Orell, Cassius y otro camarada, se asoma por una puerta, con la curiosidad picada. Al finalizar el proyecto, Justin inspecciona el resultado final. Una sonrisa de satisfacción se dibuja en sus labios mientras pregunta: ¿así que está listo? Se encuentra en la cocina recién terminada. Cuenta con un refrigerador y un horno que funcionan con técnicas mágicas, pero su función es casi idéntica a la de los prácticos electrodomésticos que conocía en su vida anterior. Con todo en su sitio, se ata con decisión su largo cabello, y su expresión cambia a una de intensa concentración mientras se prepara para empezar. Ahora ataviado con un delantal y una bandana improvisada, blande un rodillo, declarando su intención de probar el rendimiento de la nueva cocina. Mientras tanto, Orell, Cassius y su compañero caballero caminan al aire libre. Orell menciona que, aunque se alegra del descanso, tal vez deberían ir al pueblo. Cassius parece reflexionar sobre la sugerencia. De repente se detiene, captando un agradable aroma en el viento. Le pregunta a Orell si él también lo huele, preguntándose en voz alta si el comandante podría estar cocinando. Luego identifica el dulce aroma y señala con súbita comprensión, exclamando: «Es eso». Sin dudarlo, él y Orell se lanzan hacia el edificio. Cassius grita, exigiendo saber qué cosa deliciosa está preparando el comandante que huele tan bien desde tan lejos. Cassius irrumpe por la puerta y se encuentra cara a cara con un Justin molesto, que le regaña por no llamar. Mientras Orell se asoma por detrás, Justin explica que simplemente estaba horneando unos dulces de prueba. La revelación deja a Cassius atónito, y de inmediato se inclina en una disculpa nerviosa y profusa. Él pregunta con entusiasmo si puede comer los productos recién horneados, explicando que estaba a punto de empezar a babear y no pudo resistirse a acercarse. En respuesta, Justin Bandier hace un gesto hacia la mesa donde los tres caballeros están ahora sentados, dándoles permiso para comer. Aclara, sin embargo, que solo hizo suficiente para un pastelillo cada uno. Al probar los pastelillos, sus expresiones estallan en deleite. Cassius exclama lo delicioso que está, y Orell coincide en que le provoca tomar té. Justin prueba uno con calma, con un atisbo de satisfacción en su rostro. Él escucha el elogio de Orell, pero su propia evaluación es más crítica. Concluye internamente que, aunque es un primer esfuerzo decente, el resultado aún está lejos de ser perfecto. Luego informa a sus hombres que la horneada fue simplemente una prueba para el nuevo equipo y que no volverá a hacer dulces por un tiempo. Una sonrisa astuta se dibuja en sus labios mientras hace una pausa, añadiendo una sola palabra. Sin embargo, malinterpretando la implicación, Cassius declara con entusiasmo que lo entiende. Razona que si el comandante no los va a hacer, entonces Justin debería enseñarle a hornear. La petición toma a Justin completamente por sorpresa. Mientras comienza a mezclar otra tanda de ingredientes, Justin desestima la preocupación de Cassius sobre su brazo, explicando que es solo dolor muscular por el trabajo desconocido. Reflexiona que si ayuda a cambiar la feroz reputación de la Tercera Orden de Caballeros, no le importaría enseñarles. Con su propio repertorio limitado, decide buscar un libro de recetas. En los sagrados pasillos de una gran biblioteca de varios niveles, los clientes se movían en silencio entre imponentes estanterías cargadas de incontables volúmenes.
El aire estaba quieto, lleno solo de leve susurro de las páginas al pasar. Entre ellos, una joven se esforzaba de puntillas, sus dedos apenas rozando un libro en un estante alto. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una mano enguantada de negro pasó junto a ella, recuperando el tomo sin esfuerzo. Al volverse, vio que le ofrecían el libro y preguntó si él lo estaba buscando, dándole las gracias cortésmente. La mano pertenecía a Justin Vandier, quien miró a la mujer disfrazada con expresión seria. Reconoció su voz al instante, preguntando si era Tiaris y cuestionando por qué estaba de incógnito. El repentino reconocimiento la dejó visiblemente sorprendida y nerviosa. Él entonces explicó su propia presencia, afirmando que simplemente había decidido venir a la librería a comprar un libro. Mostró su selección, cuyo título se leía claramente, para ti, que empiezas a hacer dulces. Tiaris se quedó mirando, su sorpresa aumentando ante su inesperada elección de literatura. Al notar su expresión, él preguntó casualmente qué pasaba y si ella tenía algún interés en él. Tiaris reaccionó de inmediato, su rostro enrojeciendo mientras tartamudeaba una vehemente negación, insistiendo en que no podía ser el caso. Mientras ella se recomponía, Justin cambió de tema, preguntando por qué no había traído a sus asistentes. Tiaris explicó que Annabella había dispuesto un carruaje para que la esperara afuera, un hecho que pareció satisfacerlo. Su expresión se tornó más seria al señalar que, como prometida del príncipe, era peligroso para ella estar en el distrito de los nobles sin escolta. Le aconsejó que fuera extremadamente cuidadosa. Ella aceptó su consejo con gratitud formal, pero sus pensamientos internos pintaban un cuadro diferente. Mientras se alejaba, consideró que, aunque él pudiera tener razón sobre el distrito, él mismo era mucho más peligroso. Él, aparentemente satisfecho con su respuesta, esbozó una leve sonrisa de complicidad. Muy bien, dijo, anunciando que se marcharía. Con eso, se dio la vuelta y se alejó por un largo pasillo, abriendo ya su nuevo libro. Desde un balcón superior, Tiaris lo observó partir, con una expresión que mezclaba cautela y contemplación. Salió de la librería, pensando para sí mismo que al menos el asunto se resolvió sin volverse demasiado problemático. Justo entonces, un grito desgarrador resuena desde arriba. El sonido sobresalta a los clientes que aún están dentro del edificio. Miran a su alrededor confundidos, preguntándose qué fue ese ruido y dándose cuenta rápidamente de que vino de afuera. La fuente de la conmoción se vuelve terriblemente clara cuando Tiaris de Taleidan es arrojada desde un balcón alto, su figura encapuchada cayendo por el aire. Aterriza con fuerza en la calle, donde un grupo de hombres la rodea de inmediato. Uno de ellos le grita que venga con ellos, mientras otro exige saber qué le está haciendo a su señora. La acusan de ser un obstáculo y declaran su intención de secuestrarla. Desde la librería cercana, Justin Vandier se apresura hacia la escena. Mientras se acercan, un hombre con el rostro enmascarado intenta agarrar a Tiaris. Un cómplice mayor, con el rostro tenso, le insta a darse prisa y escapar antes de que puedan llamar a los guardias. Tiaris grita mientras lucha contra sus captores. Su intento es brutalmente frustrado. Tiaris observa en silencio atónito cómo sus posibles secuestradores son derribados violentamente. Un hombre grita de dolor, mientras que otro es levantado del suelo por un asaltante invisible. Una mano oscura y enguantada le agarra la garganta, y se ve un objeto extraño y afilado perforando la bota de otro. El momento del ataque, se da cuenta, fue terrible para sus oponentes. La figura responsable da un paso al frente. Es Justin Vandier, con los ojos ahora ocultos por una máscara oscura y ajustada. Extiende una mano enguantada hacia los hombres caídos, diciéndoles que se dejen capturar como adultos. Les advierte que, si no lo hacen, no puede garantizar sus vidas, ofreciéndoles lo que él llama una muy necesaria mano amiga. En una calle adoquinada, Justin Vandier observa una escena caótica desde lo alto de una gran escalinata. Varios hombres retienen a la fuerza a Tiaris de Taleidan. Uno de sus captores le advierte que coopere por su propia seguridad, mientras otro se queja de que los guardias los están convirtiendo en un objetivo. Tiaris forcejea, exigiendo que la suelten. Desde su posición elevada, la voz de Justin atraviesa el ruido, ordenándoles que se detengan y advirtiendo que no puede garantizar sus vidas si se niegan. En medio del forcejeo, uno de los secuestradores, molesto por la persistente interferencia de una joven doncella, la golpea brutalmente en el rostro. La chica, Annabella, grita mientras el golpe la hace tambalearse hacia atrás. Antes de que pueda golpearse contra los duros adoquines, Justin se mueve como un rayo, atrapando a la chica que cae y asegurándola en sus brazos. Él le pregunta rápidamente si está bien. Haciendo una mueca por el impacto, Annabella insiste en que está bien, con su preocupación centrada por completo en su señora, Tiaris. Al fondo, otro secuestrador silencia a otra doncella que suplicaba que se detuvieran. Su atención vuelve bruscamente a los asaltantes y se lanza hacia adelante, clavando un potente codazo en el estómago de un captor enmascarado. Como represalia, otro secuestrador con la cara vendada levanta una pequeña ballesta y dispara. Justin grita urgentemente una advertencia para que los demás corran. El proyectil silba por el aire. Annabella, ahora arrodillada en el suelo, se estremece cuando el virote de la ballesta se clava en la piedra justo a su lado. Pero Justin ya está allí, con su guantelete blindado levantado para interceptar el virote, desviándolo con un agudo sonido metálico. Aprovechando la distracción, los secuestradores logran subir a Tiaris a una carreta que los esperaba. Uno de ellos le grita a su cómplice que suba mientras el vehículo se pone en marcha, comenzando su huida. Justin se queda de pie en medio de la calle mientras la carreta se aleja. Una doncella mayor se arrodilla cerca, aliviada, mientras Annabella lo mira y le da las gracias. Desde la carreta que se aleja, la voz de Tiaris llega hasta él, disculpándose por los problemas que ha causado. Su fracaso en detener el secuestro dejó consecuencias inmediatas.
En la calle, Tiaris de Taleidan gritaba angustiada el nombre de su doncella, Annabella, que yacía inmóvil sobre los adoquines. Mirando a su doncella inconsciente, Tiaris supuso que probablemente se había desmayado por el alivio. Señaló que el carruaje en el que habían estado era solo un señuelo y que había individuos sospechosos merodeando cerca. Justin Bandier se movió con rapidez, levantando en brazos a la inconsciente Annabella. Le indicó a la doncella mayor que él llevaría a la joven y que debían marcharse antes de que se reuniera una multitud. Cuando un transeúnte preocupado preguntó por su estado, Justin le aseguró que ya se había encargado de los rufianes, instando al hombre a no armar un escándalo. Él escuchó mientras Tiaris explicaba que Annabella no era una simple doncella, sino una querida amiga de sus días en la Academia Real. Mientras ella hablaba, un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Justin, recordó haberla visto antes. La joven doncella permanecía inconsciente en sus brazos, con un hematoma visible en la mejilla, testimonio de la reciente violencia. Luego se dirigió al cochero de un carruaje cercano, dándole órdenes claras, conducir hasta el castillo real y, al llegar, informar al guardia de la puerta que transportaba a una persona herida. El cochero aceptó la tarea de inmediato. A salvo dentro del carruaje, Tiaris le agradeció formalmente su ayuda, expresando su gratitud y preguntándose en voz alta qué podría haber ocurrido si el comandante de caballeros Bandier no hubiera estado presente. Él restó importancia a su agradecimiento, afirmando que era simplemente su deber como caballero. Sin embargo, le ofreció un consejo, una advertencia nacida de su propia naturaleza cautelosa: siempre debía confirmar la identidad de aquellos con quienes estaba. Admitió que él mismo es siempre desconfiado. Su extraña advertencia la dejó perpleja, y ella preguntó el motivo. Él explicó que si la persona con la que debía encontrarse era un señuelo, eso implicaba que los secuestradores tenían un cómplice. Luego hizo otra petición, que mantuviera en secreto su participación en este asunto. Él continuó con una sonrisa irónica, afirmando que mucha gente siempre está conspirando, y sería problemático si se revelara que había actuado por su cuenta, como si fuera una actuación para su propio beneficio. Se volvió hacia Tiaris, que esperaba ansiosa junto a la puerta del carruaje. Le preguntó si había tenido noticias de su padre, explicando que los hombres del Salón Divino habían encontrado problemas cuando fueron a recogerla. Con un tono severo, le aconsejó que evitara involucrarse en tales asuntos y que se casara pronto. Tiaris emitió un sonido de desconcierto, sorprendida por su franqueza. Antes de que pudiera responder adecuadamente, una voz resonó en el aire, declarando que no era momento para conversar e instando al conductor a partir de inmediato. Mientras el carruaje se alejaba, Tiaris miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. No podía comprender las acciones de Bandier. Su comportamiento anterior ahora parecía un engaño, y se sentía incapaz de entender sus verdaderos motivos. Se preguntó si el hombre con el que acababa de hablar era el verdadero Justin Bandier. Dejado caer en un sillón de su despacho, Justin Bandier exhala agotado. No puede creer que se haya visto envuelto en un incidente de secuestro. Su breve respiro es interrumpido por un golpe en la puerta. Un ayudante entra, anunciando con una reverencia que ha llegado una carta de la casa familiar del comandante de caballeros Bandier. Justin, todavía sentado, se gira y pregunta si es de su familia. Toma la carta, con expresión ya cansada. Con una cosa tras otra, solo quiere descansar. Se pregunta qué podrían querer ahora mientras abre el sello. El mensaje en su interior es brutalmente conciso, escrito con una elegante caligrafía: vuelve a casa una vez. Frunce el ceño con incredulidad. Piensa para sí mismo, eso es todo. Se desploma de nuevo en el sofá, pasándose una mano por el pelo con frustración. Se queja para sus adentros del mensaje frío e impersonal, cuestionando si esa es forma de enviar una carta al propio hijo. Lanza la única hoja de papel sobre la mesa. Aunque sabe que su familia no siempre es la más cálida, siente que incidentes como este se han ido acumulando con el tiempo, contribuyendo a sus sentimientos de alienación. Aún así, reflexiona, incluso con el mismo espacio, es mejor para él, el tercer hijo, ser libre que estar atado a la casa como su hermano mayor. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando la puerta se abre de golpe. El mismo ayudante entra apresuradamente, con aspecto nervioso, y pregunta si hay alguien libre en la oficina. Justin se pone de pie, exigiendo saber qué ha ocurrido. Con calma, levanta la carta, con la decisión tomada. Le ordena al ayudante que envíe un mensaje a su casa familiar diciendo que los visitará una vez y que presente una solicitud en el Palacio Real para que le extiendan sus vacaciones. Se prepara para su partida, con una expresión distante. Un ayudante se acerca, preguntando si hay algún trabajo administrativo que completar antes de que se vaya y solicitando su firma en una pila de documentos. Justin apenas parece darse cuenta. Su estado de preocupación llama la atención de una colega, que nota que se ve pálido y cansado. Ella le insta a no excederse y a descansar si se siente mal. Él desestima su preocupación, afirmando que no es un problema, pero sus pensamientos divagan mientras añade que si alguien está en problemas, todos deberían cooperar para ayudar. Apoyado en una puerta cercana, una sonrisa de suficiencia cruza su rostro al oír una conversación en voz baja sobre él. Los que hablan comentan las duras palabras del comandante, comparando el trato que les da con el de una simple pluma. Recuerdan su promesa pasada de trabajar hasta el colapso, atribuyéndolo irónicamente a un desastre natural. En otro lugar, otros caballeros también discuten la licencia del comandante. Uno comenta que es bueno que por fin se tome un descanso. Otro especula que una citación de su padre no es probablemente una ocasión agradable, observando que el propio comandante no parecía complacido al respecto. Finalmente sale a un patio empedrado. La misma mujer que se había preocupado por él espera allí, sosteniendo las riendas de un corcel blanco. Mientras se acerca, ella le pregunta qué ocurre,
pero él simplemente comenta que por fin se ha dejado ver. Justo cuando se dispone a partir, su camino es bloqueado. Un contingente de caballeros se ha desplegado contra él, liderado por un hombre de pelo claro peinado hacia atrás que se planta desafiante en medio del camino. El hombre que los lidera grita su identidad para que todos lo oigan, presentándose como Constantin de Loge, vicecomandante de la Segunda Orden de Caballeros. Luego señala directamente a Justan, identificándolo como el tercer comandante de caballeros, Justan de Bandier. Su rostro se contrae con agitación mientras declara que no hay necesidad de tal confirmación, ya que fueron compañeros en la Academia Real. Tosiendo en su puño, insiste en que en tales asuntos, las cosas deben hacerse según las reglas y que hará su petición de nuevo. Antes de que la situación pueda escalar más, otra figura, un oficial con una armadura ornamentada a lomos de un caballo blanco, emite una sorprendente proclamación. Declara que Justan de Bandier, tercer comandante de caballeros, debe ser puesto bajo custodia por sospecha de secuestrar a la margravina de Talleyrand. El rostro de Justan registra pura conmoción. Rodeado y superado, solo puede emitir un único sonido de interrogación mientras es conducido por las calles de la ciudad, ahora como prisionero. En un pasillo de paredes de piedra de la prisión del Palacio Real, Justin Bandier permanece de pie con las manos atadas. A su lado, el vicecomandante Constantin de Loge, de la Segunda Orden de Caballeros, observa con expresión severa, mientras el eco de su presencia resuena en el silencio. Constantin rompe el silencio con tono acusador. Llama insolente a Justan, recordándole que le había advertido que se alejara de cierta mujer desde sus días en la academia. Justan suspira, restándole importancia al asunto como una locura juvenil y pregunta con calma qué pruebas tiene Constantin de su supuesto crimen. Como respuesta, Constantin saca una pequeña y familiar daga. Justan entrecierra los ojos al reconocerla, preguntando por qué el vicecomandante tiene en su poder su hoja ceremonial personal. Parse-error-es. La mirada de Justan cae. Se burla internamente de la torpe invención, reconociéndola como una trampa mal construida. Su recuerdo de los acontecimientos es totalmente diferente, y se pregunta cuál es el verdadero motivo de Constantin. Levanta la vista con una leve sonrisa de desdén, afirmando que la investigación es insuficiente y que es absurdo condenarlo con tales fundamentos. Enfurecido por la aparente falta de respeto, Constantin le grita que está siendo un insolente. La atención de Justan se desvía hacia la puerta enrejada de su celda. Considera los hechos con calma. Constantin no debería haber encontrado la daga. Alguien debió de quitársela y llevarla al Palacio Real. ¿Pero quién? Se vuelve hacia su acusador, afirmando que no puede entender lo que Constantin está diciendo, y señala que ni siquiera ha hablado directamente con Tiaris. Desconcertado, Constantin balbucea sobre el sacerdote que fue atendido o el culpable, incapaz de formar una respuesta coherente a la pregunta directa de Justan. Recuperando la compostura, Constantin declara que el propio príncipe heredero llevará a cabo un interrogatorio adecuado. Con las pruebas supuestamente suficientes, se celebrará un juicio al día siguiente. Añade que, si es necesario, se hará testificar a la propia Tiaris. Justan cierra los ojos, poniendo fin a la discusión sin sentido. Asiente, afirmando que lo entiende. Demostrará su inocencia en un foro público. Lo conducen a una celda mugrienta, cuya puerta de hierro se abre con un chirrido. Él pregunta por qué debe ser recluido en un lugar tan sucio. El carcelero, con un gesto displicente, le explica que, como aún no se ha confirmado su culpabilidad, no pueden tratarlo como a un delincuente. Una habitación de invitados vacía, comenta, tendrá que bastar. Sus ojos se entrecierran y una sonrisa peligrosa se dibuja en su rostro mientras se pregunta en voz alta si todavía puede usar magia desde dentro de la celda. El carcelero retrocede aterrorizado, temiendo al instante una fuga mágica, pero en lugar de violencia, una luz brillante inunda la celda. Con una sola palabra, limpiar, purga la suciedad, dejando el suelo de piedra y el catre relucientes. Los dos guardias observan, atónitos y en silencio. El carcelero, nervioso pero aliviado, admite que Justan es realmente único. Le advierte que no se le ocurra usar magia de ataque para escapar, señalando que tal acto solo empeoraría su situación. Ya sentado tranquilamente en el catre impecable, pregunta por el bienestar de su yegua, Elea. El carcelero, deteniéndose en la puerta, le informa que Alman ya ha llevado a la montura con la tercera orden de caballería para su custodia. Cierra los ojos aliviado, seguro de que su yegua, al ser inocente, está siendo bien tratada. Le da las gracias, lo que lleva al carcelero a preguntar sobre las comidas y qué tan complaciente debería ser. El carcelero deja una comida sencilla de carne seca y agua, admitiendo que no tiene sabor. También ha colocado la pistola mágica y las raciones personales de Justan en un banco fuera de la celda, añadiendo que, cuando llegue el momento, él y los otros guardias lo apoyarán. Con el pesado portazo de la celda, se queda solo. Se recuesta en el catre, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Sabe que simplemente debe prepararse para lo que está por venir, pero una profunda inquietud le impide tranquilizarse. Sus pensamientos se desvían hacia el príncipe Ernest Tiaris. Considera la afirmación del príncipe de que es un hombre superficial, fácilmente influenciable por el descubrimiento de una sola daga. Pero se da cuenta de que una evidencia tan endeble no vale nada sin el testimonio de la propia Tiaris. La sombra de una conspiración se cierne sobre todo el incidente. Yace en la penumbra, mientras una preocupante posibilidad echa raíces en su mente, ¿y si ella no pudo dar su testimonio? Si ese es el caso, se da cuenta, el juicio de mañana será una batalla cuesta arriba.